amigo? Aquí estamos nuevamente con fuerza y energía. Ya antes de abrir este video, ya tienes listo tu Biblia, tu lapicero y también tu hojita, tu cuaderno ahí para poder anotar, ¿verdad? Los textos bíblicos y que tú los vayas a estudiar cuando tengas la posibilidad en tu casa, vayas, puedas verificar si todo lo que viene dicho es palabra de Dios, ¿ok? Recuérdate tú que en el tiempo en el cual nosotros vivimos, ya Jesús, Él nos alentó y nos dijo, ¿ok? Nos previno, dijo que vamos a tener una lucha, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino propio contra las potestades del mismo diablo, ¿ok? Y entonces desde eso vamos a estudiar nosotros el próximo capítulo, ¿ok? Vamos a estudiar esto, ¿no? A desenmascarar al diablo. Pero hoy en día tú vas a ver, ¿no? Que Jesús, Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad. Y como Él es la verdad, hay también un príncipe de la mentira, el príncipe de las tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz, hay también las tinieblas. Jesús dijo, yo soy la verdad, hay el padre de la mentira, que es el diablo. Entonces, Dios nos da, a través de su sola palabra, nos da esta lámpara que es la verdad para poder distinguir y poder alcanzar el reino de los cielos. Porque a la final de tu vida, de mi vida, lo que va a contar no va a ser las haciendas o todas las riquezas que tú lograste en este mundo. Jesús, Él dirá, ¿qué cosa? Hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla, el orín, donde está, ¿qué cosa? Así, los ladrones, el moho, no entran, no hurtan, no roban, no se destruye en el reino de los cielos, porque aquí todo esto va a ser destruido según las profecías bíblicas. Entonces nosotros debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Sabe que tenemos necesidad de la comida, sabe necesidad del vestido, sabe que tenemos necesidad de un abrigo, de la casa, sabe cada una de nuestras necesidades. Pero Dios nos promete y nos dice, busca primero el reino de Dios. Entonces, en medio de este gran conflicto, donde está la verdad y donde está el error, en este ciclo de doctrinas que estoy haciendo, ¿no? Doctrinas bíblicas, tú vas a poder identificar ahí en mi canal, Franklin Olaya, Dios es bueno, vas a la parte de los videos y cada una de las doctrinas, que son enseñamientos extraídos de la sola Biblia, tú vas a identificar ahí, ¿no? Doctrina número 1, doctrina 2, doctrina 3 y así sucesivamente, Entonces nosotros ahora estamos en la doctrina número 5, Pero como te dije, como siempre hay la verdad, está, ¿qué cosa? El error. Y entonces, ya esto vemos como en el tiempo de Adán y Eva, ¿verdad? Dios viene y dice, mira, de todos los árboles podéis comer, menos de este. Viene el diablo, usa las mismas palabras, parece que fueran las mismas palabras, ¿verdad? Porque ya hay un breve cambio. Y él dijo y vino y habla con Eva y le dice, Dios les dijo que no comáis de ningún árbol. ¿Se dan cuenta? Esa es la profesión del diablo. Él se especializó en cambiar, en tergiversar, en anular, en mezclar, en meter la falacia, la verdad con la mentira mezclada ahí, pero a la final, verdad con mentira llega a ser, ¿qué cosa? Una falsedad, Por eso que tenemos que buscar solo la verdad. Buscaréis la verdad, encontraréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú vas a ver, yo te invito a que tú vayas y verifiques. En la primera doctrina que estudiamos, que se habla, por ejemplo, sobre la Biblia, tú vas a encontrar, ¿no? Que mientras está la sola palabra de Dios, la reconocida, la tradicionalmente aceptada, la que Dios ha dirigido, la que Dios ha inspirado a los santos hombres de Dios que se escriba, hoy en día hay instituciones religiosas que usan su propia Biblia. No usan la Biblia, ¿qué cosa? La Biblia tradicional, la Biblia auténtica, la Biblia original, no la usan. ¿Por qué? Porque han añadido ya una cierta religión, la más, se podría decir, la más numerosa, la más famosa, la más conocida. ¿Qué es lo que hizo? Inserió, metió, añadió a los 66 libros de la Biblia, añadió 7 libros más, donde esos 7 libros más, ¿saben lo que hacen? Lo único que hacen es contradecir lo que dice la palabra de Dios. Entonces está a ti poder elegir entre el bien y el mal. Dios dice, sigue el bien, no practiques el pecado para que te vaya bien. Sigue el bien para que tengas vida eterna. Sigue la verdad, ¿entiendes? Esa es la invitación de parte de Dios. Pero para eso tienes que ser valiente, En la segunda doctrina, nosotros vemos,
que Dios habla sobre la ciencia, la escritura y Dios, ¿no? Ok, hablando sobre la ciencia, vamos a encontrar que mientras Dios creó en 6 días literales, ¿qué cosa? Los cielos, el mar, la tierra y todo lo que hay en el universo, ok, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tú vas a encontrar inmediatamente la mentira, ok, la mentira que el diablo no hace es ¿qué cosa? No, que todas las cosas Dios lo creó, ok, como dice una religión hoy actualmente, ok, Dios lo creó por medio de la evolución, ok, Dios hizo, o sea, y los 6 días literales y lo que dice la Biblia, te das cuenta, ok, o si no, vienen ahí quién es el científico de turno a decir y a acumular años y años y años y millones de años, ¿verdad? Para decir que todo esto se formó con una explosión, con un Big Bang y tantas cosas así, ¿no? Contradiciendo lo que dice la Escritura, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y señala el primer día, el segundo día, el tercer día y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, 7 días literales y creó todas las cosas. ¿Listo? Entonces, ahí está la mentira, ¿verdad? La mentira. Vamos a ver en la tercera. Nosotros hemos visto ya en la tercera doctrina que estudiamos, ¿verdad? La tercera doctrina que estudiamos, hablábamos sobre la Trinidad. Y hablando sobre la Trinidad, vemos, ¿no? La Trinidad, la verdad sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ok, pero de inmediato, el diablo no se queda, porque sabe que cada doctrina bíblica tiene que tener algo para confundir a la gente, algo para que clama el error, que presenta el error, y así la gente que no estudia la Biblia se deja confundir. Y peor aún, esa gente que no estudia la Biblia, ok, que no lee, que no va a verificar en la Biblia, entonces comienza ahora a acusar a aquel que en cambio está mostrando en la palabra de Dios un así dice Jehová, ok, y eso está muy mal. Está muy mal, tú no tienes que ser, ok, como aquel rey Agripa, ¿no? Que viene presentado, Pablo le presenta. Y las personas mientras se habla de lo mismo, están contentas, felices, porque es lo mismo que creen. Ay, qué lindo si tú crees en lo mismo que yo creo, ok. Pero cuando ya hablas con un así ha dicho Jehová, algo que es diferente a lo que tú crees, o algo que tú creías que era verdad, pero a la luz de la palabra de Dios es una falsedad, ahora tienes que tomar una posición. ¿Ok? O sigues en la mentira, sigues con el padre de la mentira, o sigues con Jesús, quien es la verdad y la vida. ¿Ok? Y entonces ahí tú comienzas. Pero algunos quieren excusarse o quieren, ¿cómo se? Justificarse. ¿Ok? Haciendo qué cosa? Acusando a aquel que predica la verdad. ¿Ok? Acusa y dice, no, tú eres el mentiroso, y comienzan así, ¿ok? Yo era uno de esos, yo me recuerdo, estaba en una religión anterior, ¿ok? Y le agradezco a Dios porque mi padre ha estado siempre en busca de la verdad, siempre en busca de la verdad, ¿no? ¿Ok? Y en la última iglesia, se podría decir, en la que nacimos nosotros, ¿ok? La mayoría de mis hermanos, yo recuerdo ahí, pensamos ya y mi papá estaba tan orgulloso, pero sin embargo llegamos a descubrir que incluso esa iglesia, ok, tenía sus tradiciones. Yo no voy en contra de las tradiciones. Las tradiciones siempre y cuando se mantengan en la línea de lo que dice la palabra de Dios, hay que aceptar. Amén, gloria a Dios. Ok, pero si una tradición va en contra de la palabra de Dios, entonces ahí yo no puedo aceptar. No puedo aceptar, ¿entiendes? Y es por eso que es mejor en ese caso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor seguir lo que un así dice Jehová que seguir las tradiciones humanas. ¿Ok? Entonces hay que tomar una posición directa sobre lo que Dios nos está enseñando en este caso, ¿verdad? Sobre la Trinidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las iglesias, no? En el nombre de Dios piensan que están predicando una verdad cuando comienzan a decir, mira, algunos, ¿no? Niegan, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Ok, otros dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que es solamente una fuerza, no es una persona. Ok, pero nosotros hemos estudiado doctrina por doctrina. Ok, una regla aquí, un renglón acá, en el contexto de la Biblia, cómo Dios nos enseña a leer, y estamos haciendo esto para no crear confusión. Cada tema vamos a tratar sobre ese argumento, para que a ti te quede bien en claro que ese tema es un tema bíblico y que es una verdad que tengo que aceptar, pero está en ti, la voluntad tuya, el libre albedrío de Dios es o lo rechazo o lo acepto. Dios dice, acepta la verdad, acepta. Ok, y este rey Agripa, ¿qué es lo que hizo? Ok, en el caso de Pablo, él cogió y dijo, ay, dice, por poco y casi que me convences a ser cristiano. Por poco me convences a aceptar la verdad. Y así actúan hoy en día muchos, ¿verdad? Que mientras dicen cosas en común, están contentos.
Pero cuando se habla algo que va en contra de lo que tú crees o en algo de lo que ya te han metido en tu cabeza y te parece complicado, ¿ok? Entonces tú comienzas a acusar. Y ese, como te digo, era yo también, que comenzaba yo a acusar en las nuevas verdades que iba conociendo, iba acusando a aquellos. Llegó un punto, incluso a una persona, a una familia, yo dije, estos son usados por el mismo diablo, ¿ok? Porque me quieren confundir, ¿ok? Con una mentira que yo había tenido ya desde pequeño, ¿ok? Y entonces, no, pues a la final permití que sea el Espíritu Santo quien dirija mi vida y comencé yo a indagar, a inquirir, a estudiar, a verificar si lo que esta persona, este grupo de personas me estaban diciendo era una verdad. Y yo mientras más estudiaba para contradecir a esas personas, ¿ok? Compré libros, compré así para contradecir. Yo recuerdo que mientras más estudiaba me daba cuenta de que ellos tenían la verdad porque estaban a la luz de la sola palabra de Dios. Y es por eso que yo te invito a que tú seas sincero, humilde de corazón y le digas al Señor, háblame tú, habla que tu siervo escucha, dirá el Samuelito, ¿verdad? Samuel en la Biblia, ¿verdad? Habla que tu siervo escuche. Hoy nosotros vamos a estudiar algo que tiene que ver con la oración y la fe. Pero así como te digo, hay una doctrina verdadera sobre la oración y la fe, vas a descubrir, tú hoy vas a descubrir, vas a desenmascararle nuevamente al diablo, ¿ok? Que él tiene una doctrina falsa sobre la oración y la fe. Recuérdate tú que la Biblia es el medio por el cual Dios nos habla a nosotros, ¿ok? Pero como hay un diálogo, hay una comunicación, ¿qué es lo que Dios nos enseña a nosotros para que nosotros en cambio hablemos con Dios? Y es la oración. Y el diablo inmediatamente, como sabe que es un enseñamiento, una doctrina, algo que Jesús nos enseñó, ¿ok? Él inmediatamente comienza a meter falsedades, errores, ¿ok? Comienza a meter mentiras para que las religiones hoy en día, ¿ok? En el nombre de Dios, prediquen la verdad del diablo, la mentira del diablo, ¿ok? Y la gente cree que esa mentira del diablo, del padre de la mentira, es verdad. Y más siguen el error del diablo que la verdad de Dios. Entonces, por ese motivo, yo te recomiendo, ¿ok? Busca tu Biblia, ¿ok? Está atento, abre, no solo los oídos, sino dile a Dios, abre mi corazón. Yo quiero aceptarte a ti como Señor y Salvador. Yo quiero aceptar la verdad, porque la Biblia dirá, ¿no? Vosotros, si aceptáis la palabra de Dios, eres hijo de Dios. Pero si no aceptáis la palabra de Dios, no eres hijo de Dios, eres hijo del mismo diablo. Y tú tienes que saber que en el último tiempo, entonces Dios va a venir por sus hijos. Y yo espero que este canal pueda ser fuente de ayuda para que tú y tu casa puedan decir, yo y mi casa serviremos al Señor como Él nos enseñó en su palabra. Nos vemos después. Mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Bueno, pues estamos aquí nuevamente. Gracias por estar listo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar entonces hoy sobre la oración y la fe. Ok, y vamos a ver primero Jeremías capítulo 29 del 11 al 13. Mira lo que dice Jeremías 29 del 11 al 13. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis
de todo vuestro corazón. Mira qué hermoso texto. Aquí en este texto nos quiere decir Dios que Dios tiene para ti, tiene para mí, tiene para nosotros pensamientos de qué dice, de paz y no de mal. ¿Ok? Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando sucedía algo a alguien, ¿no? Una vez sucedió una cosa catastrófica con una persona, ¿ok? Fue terrible, ¿no? Y yo escuché de las personas que estaban por acá, que eran los vecinos, dice, eso le pasó a ese hombre porque Dios le castigó, Dios le castigó. Entonces, miren, yo iba creciendo con esas ideas, ¿ok? Que Dios era un Dios que estaba ahí listo con la vara, ¿verdad? Listo con el palo, para cuando tú, ¿qué cosa? No le obedeces, o cuando tú que te apartas de él, entonces viene el hachazo de Dios, ¿verdad? Viene el palazo, viene el castigo, el latigazo, y entonces uno se cree así, ¿no? Pero esas son ideas erróneas, porque la palabra de Dios dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, el carácter de él es amor, y ahora él nos dice en su palabra, yo tengo para ti, yo tengo para vosotros pensamientos de paz y no de mal, no de mal. Date cuenta tú, entonces, Dios quiere nuestro bienestar, pero nosotros como nos hemos alejado de Dios, porque en este contexto, este capítulo fue escrito a este pueblo que iba propio en esclavitud, porque por haberse alejado de los caminos de Dios, pero Dios ahora les está invitando y dice, aunque si ustedes van ahí, yo voy a estar con ustedes, yo tengo pensamientos de paz, ustedes van a ser, ¿qué cosas? Rescatados nuevamente, pero ustedes búsquenme. ¿Ok? Cuando ustedes me buscarán de todo vuestro corazón, entonces me van a hallar. ¿Ok? ¡Qué hermoso! Entonces, hay el medio por el cual yo puedo encontrar a Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual tú te has alejado de Dios? ¿Te has puesto a pensar, vale la pena alejarse de Dios? Y a veces estamos metidos en la esclavitud del vicio, ¿ok? Borrachos, drogados, ¿ok? Vivimos en la esclavitud propio, somos la miseria de esta vida. Pero Dios puede de ahí te puede levantar, porque Dios es especialista, ¿ok? En venir, dejar el trono y venirte a rescatar, ¿verdad? A alzarte de ese fango, de ese lodo, de esa arena movediza que te está ahogando y tú, por más que estás pataleando, ¿verdad? En esos vicios, en esas cosas feas que estás haciendo y que hacen solamente herir a tu familia, a tus hijos, ¿ok? Que estás destruyendo tu hogar, pero Dios es especialista. Si tú le clamas desde el fondo del abismo, ¿verdad? Le clamas así como Jonás desde el vientre del gran pez que estaba ya propio en el fondo, más fondo que eso no creo que hay, ¿ok? Pero Dios de ahí escucha la oración, ¿verdad? Pero tienes que ir a Él, ¿ok? Y contarle, orarle a Él, ¿ok? Y entonces es interesante, el modo como yo busco esa ayuda divina es por medio de la oración. Y Dios nos está autorizando. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere eso. Entonces, que nosotros nos acerquemos. Y Él está ahí con los brazos abiertos, esperando que tú vengas, ¿ok? Porque para Él no hay mayor alegría que aquel hijo que se fue, ¿ok? Que lo abandonó, que se alejó, que se metió con las prostitutas, que se metió en las borracheras, que se metió en los vicios. Una vez que se acabó y ve que ya no hay vida propia para él, ¿ok? Y si ahí, como el hijo pródigo, ¿ok? Comienza a pensar y dice, ay, ¿ok? Yo tengo que regresar a la casa de mi padre, ¿ok? Y cuando tú regresas y le dices, no soy ni digno de ser llamado ni tu hijo porque te negué, ¿ok? Pero Dios ahí no pondrá ni atención a lo que tú dices, ¿ok? Porque Él conoce tus luchas, conoce tu corazón, y Él dirá como aquel padre pródigo, ¿verdad? Hagamos fiesta, te abrazará, ¿ok? Con todas sus fuerzas, llorará de la alegría, ¿ok? Que tú has regresado. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba, ¿qué cosa? Perdido y fue encontrado. Mi hijo estaba muerto y fue, ¿qué cosa? Ha resucitado. Qué hermoso, ¿no? En el nombre de Jesucristo tú puedes resucitar, ¿ok? Para la gloria de Dios. Tú puedes resucitar y Dios está dispuesto. Él es experto en hacer resucitar a gente que está incluso hasta podrida como Lázaro, ¿verdad? Que huele feo, que huele hediondo. Y Dios puede hacer una nueva criatura, ¿ok? Si nosotros creemos en Él. Entonces mi invitación es, ¿no? Busquémosle a Dios como Él quiere, ¿ok? En oración. Y vamos a seguir desarrollando este tema para que tú sepas, ¿ok? Que yo creo que es uno de los temas más importantes, porque es hablar con mi Creador, ¿ok? Esto es lo más importante, que eso no creo que haya, ¿ok? ¿Cómo yo voy a Dios? ¿Ok?
Entonces, ¿qué es la oración? Ok, vamos a ver. La Biblia no es un diccionario donde te dice oración y te da la definición. No, sino que la Biblia te muestra con ejemplos prácticos que es la oración. Y vamos a buscar en Primera de Samuel, el capítulo 1, el versículo del 9 al 15. Vamos a ver aquí, miren lo que dice. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, ¿quién ella? Ana, ¿no es verdad? Con amargura de alma, miren ustedes lo que dice, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, aquí está su oración, miren, vea, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Miren, ¿qué estaba pidiendo ella? Un hijo. Ok, porque en aquel entonces no tener un hijo en esa cultura que no estaba bien delante de los ojos de Dios, pero esa cultura denominaba a las personas que no tenían un hijo, ¿cómo les veían? Comenzaron a decir incluso apodos, cosas que ofendían a la persona, ¿no? Decían que eres un árbol sin fruto, decías que era un jardín sin flores, decía que era, algunos incluso llegaron a decir que no eres bendecida de Dios, sino que eres maldecida. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Y esta mujer entonces, en el contexto en el cual vivía, esta persona clamaba a Dios por un hijo varón, y ella le clamaba. Y miren, dice que le abría su alma, ¿no es cierto? Y qué lindo, mira, y continúa, ¿no? Sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, ¿quién era Elí? El sacerdote, ¿no? Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana, miren lo que dice Ana. Ana hablaba en su corazón. Qué hermoso, miren. Ahí estaba, justamente ella estaba obedeciendo lo que Dios había dicho, ¿verdad? Le buscaréis de todo vuestro corazón. Ella le hablaba con todo su corazón, ¿no es cierto? Y dice, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, o sea que no se escuchaba lo que ella decía, solamente el sacerdote estaba viendo, ¿no? La forma de lo que ella hacía. Y dice, y Elí, ahí está, miren, vean los sacerdotes, los dirigentes eclesiásticos a veces juzgan por las apariencias, ¿verdad? ¿Qué hizo Elí? Y Elí la tuvo por ebria, pensó que estaba borracha, imagínense, pensó que estaba hablando sin pensar, pensó que hablaba por hablar. La tuvo por ebria. Y mira lo que dice este sacerdote a la pobre mujer. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo estarás borracha, en otras palabras? Digiere tu vino. ¿Ok? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, ni cerveza, ¿verdad? Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilloso! O sea, la definición que Dios nos da sobre la oración es abrirle nuestro corazón, contarle a Él nuestras necesidades. O sea, que tiene que ser un diálogo más que el mejor amigo, porque tú ni a tu mejor amigo le has de contar muchas cosas, ¿verdad? ¿Ok? Algunos dicen, yo tengo un amigo que sí es bien amigo, que le cuento todo. Yo creo que no le cuenta. Yo sé que, por ejemplo, tú tienes tu esposa o que tienes tu esposo y que seguramente tu esposo o tu esposa no saben muchas cosas de lo que tú hiciste cuando era joven o no sé, ¿ok? Y no sabe todo, ¿ok? No sabe todo y tú te vas a morir con ese secreto. Pero sin embargo, delante de Dios, Él que conoce todo, Él viene y dice, venid y estemos a cuentas, venid. Y Él quiere que tú le cuentes a Él como más que el mejor amigo, porque Él es tu Dios, Él es amor, Él está dispuesto, el regocijo de Él, ¿sabes qué es? Él te quiere dar su perdón, Él te quiere dar la paz, el shalom, que solo Él puede dar, porque Él te quiere ver a ti en el reino de los cielos. Y Él quiere que tú te arrepientas y le confieses a Él su pecado para que tú puedas, ¿qué cosa? Tener ese tiempo de refrigerio en Él. Y para cuando Él venga, tú sepas que le contaste a Él
todos tus pecados y que Él te perdonó. Y cuando Él venga, cuando te llame a la lista, tú a tu nombre feliz vas a responder: Señor, aquí estoy. No estoy por mis méritos, porque yo no me merezco la salvación, pero yo confié en tu promesa. Te abrí mi corazón, te conté todo, los detalles incluso, te conté, te hablé, ¿ok? De todas mis caídas, de todas mis luchas, de todos mis temores, de todas mis angustias. Y yo te abrí mi corazón y tú escuchaste mi oración. ¿Entiendes? Tú me recibiste como el mejor padre que pueda haber, porque Él es un padre amoroso, ¿verdad? Él que está deseando que nosotros vayamos para darnos su perdón. Miren qué hermoso, ¿no? Entonces Ana estaba aquí y le estaba pidiendo por una necesidad específica, ¿ok? Y le abrió su alma, ¿ok? Y Dios, ustedes van a ver cómo le responde. Sigan leyendo ustedes ese texto, ¿no? Qué hermoso es. Dios le da ahí al pequeño Samuel, que llegó a ser un sumo sacerdote y a la vez llegó a ser un juez de Israel. Él será el que después, ¿qué cosa? Le unge a Saúl como rey de Israel. Él será que le unge también a David, ¿ok? Como el rey de Israel. Miren qué hermoso. Es una historia muy bonita la de Samuelito, ¿verdad? Y como cuando Dios le habló a Samuel cuando era pequeñito mismo, ¿no? Le llama y él no entendía, no conocía bien la voz de Dios. Y este mismo sacerdote Elí le dice, porque ya era 3 veces que le llamaba a Dios, ¿ok? Y entonces él va y pensando que era el sacerdote Elí, le dice, me llamaste, me llamaste, me llamaste. La tercera vez que ya le dijo, cada vez que le hacía levantar de la cama, le dice, mira, no soy yo que te llamo, te está llamando Dios. Y entonces Samuel, que estaba aprendiendo ahí, dice, ¿ahora qué hago si me está llamando Dios? Entonces tú tienes que decir, cuando escuches nuevamente la voz de Dios, tienes que decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y de ahí Samuelito comenzó a ser amigo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Yo espero que tú también, ¿no? A la luz de la Escritura, lo que estás estudiando, tú puedes decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero obedecer tu voz, quiero obedecer tu palabra. Okay. Una voz me dice desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes. Canta, canta, canta para mí. Ven y serás fiel hasta la muerte. Yo estaré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Ok, listo. Entonces, ¿qué es la oración? La oración, hay una escritora que dice, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Eso es lo que dice, ¿no? Ok, qué hermoso. Es una bonita descripción, pero como yo les digo, sería más que un amigo, más que un amigo. Convérsale a Dios de todo, de todo. Es un diálogo con Dios, ok. Es un estilo de vida la oración, ¿verdad? Es cuando vas, y no es, algunos piensan que es solamente una posición determinada, pero nosotros vamos a ver que la Biblia nos recomienda y nos dice, orad sin cesar, o sea, que orad siempre, ok. Desde el momento que tú te levantas hasta cuando te acuestas, hasta cuando duermes, ok. Tú te has acostado, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Le has contado ya a Dios todos tus proyectos de vida. Yo, por ejemplo, le he contado a Dios sobre este canal. Ok, mi deseo es que crezca y que vaya por todo el mundo, se derrame la palabra. Y Dios sabe que en mi corazón yo tengo el deseo que nada de proselitismo, nada de convertir a religiones a la gente, porque las religiones no van a salvar. Quien salva es Jesús. La palabra Jesús es el Salvador. Ok, y yo te pido, ¿no? Si tú aprecias este canal, te pido de apoyarme también, ¿no? Suscribiéndote y también, ¿qué cosa? Compartiendo esto con tus amigos. Y por qué no diciendo, mira, yo quiero orando por este canal, para que Dios me dé sabiduría, para que yo no me aparte de la palabra de Dios, para que yo pueda enseñar. Solo un así está escrito. Ora por mí, yo te agradezco, mira, con todo mi corazón, te agradezco por esas oraciones que tú vas a hacer por este canal y por mi persona, ¿ok?
que estamos orando para que esto siga creciendo para la gloria de Dios. ¿Ok? La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti, que yo confío en ti, que yo confío en ti. Amén. Listo, vamos a ver ahora en Salmos, el capítulo número 65, el versículo del 1 al 3. Vamos a ver entonces qué es lo que promete Dios, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo se encuentra Dios por medio de la oración, qué es la oración. Hemos visto que es abrirle nuestro corazón a Dios como un amigo, pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios promete acerca de este tema que estamos estudiando. Miren lo que dice en Salmo 65 del 1 al 3. Nos dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Te das cuenta? ¡Qué hermoso! Mira lo que dice David. Y tú sabes que los salmos, muchos de los salmos eran cantos. La oración también es un canto. David esto cantaba, yo imagino, no sé cuál era la melodía, no sé cuál era el pentagrama, lo que él usaba, la forma, el canto, la música, no conocemos, pero era un salmo este de David, el canto de David, ¿no es cierto? ¿Y qué él dice? Él dice, tú oyes la oración, y dice, tú perdonas, ¿qué cosa? Las rebeliones, ¿entiendes? Tenemos rebeliones, tenemos peleas, incluso contra Dios mismo, y Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras, ¿qué cosa? Nuestras dolencias. Es quien rescata del hoyo tu vida. Es quien perdona en su misericordia. Solo Dios nos puede dar, ¿qué cosa? Ese perdón, ¿verdad? Y Dios nos dice aquí, por medio del canto. Y ahora comienza tú a pensar, ¿no? ¿Qué música estás escuchando tú? ¿Sabías tú que hay música? Nosotros nos alimentamos, ¿ok? Con lo que vemos, con lo que probamos, con lo que hacemos, con nuestros cinco sentidos, ¿ok? Y entonces una de las formas es lo que escuchamos, ¿ok? Y yo quisiera que tú escuches la palabra de Dios, porque eso te va a aumentar a ti esa confianza en Él, Entonces tú vas a tener mayor relación. Yo conozco, por ejemplo, un joven que él estaba escuchando solo música que le llevaba a la muerte, ¿ok? Yo no sé, hay ciertos países, ¿no? Ok, como el mío, por ejemplo, ahí en mi país, yo me acuerdo de la gente que hace, ¿no? Iban antes a esos lugares donde toman licor, no sé, como cantinas, no sé cómo le llaman, ¿ok? Pero es un lugar de embriaguez, de borrachera. Ya iba toda la gente como desesperada. Decía que ahogar las penas. ¿En qué? En las borracheras. Y en vez de ahogar las penas, más tristes salían. Y escuchando esas músicas ahí que ponían en esas rocolas, en esas radios, ¿no es cierto? Ponían, me quiero morir, ya no soporto que me desprecien, que me aborrezcan. Y todo siempre al negativo, con pesimismo, cosas así, horrible. No palabras de esperanza. Entonces yo recuerdo este joven, uno de estos jóvenes cogió él cuando entendió que lo que escuchamos nos alimenta nuestra vida espiritual, y él era solamente con música de ahí, de esas rocoleras, de esas músicas, de todo ese tipo de músicas que lo único que te hace es dañarte malamente. Él cogió, cuando descubrió esta verdad, ¿sabe lo que hizo? Él cogió esa música y todo lo botó al tacho de la basura. Hizo como el apóstol Pablo, todo esto lo botó al tacho de la basura por amor a mi Cristo. Y él comenzó ahí a comprar, ¿qué cosa? Audios, videos y todo lo demás, a enriquecer su vida espiritual. Y comenzó a cantar músicas, ¿ok? Que le aumentaban su fe, porque sabían que esas músicas eran cantos, son oraciones. Los cantos que son oraciones elevadas a Dios, ¿ok? Si van hechas, ¿ok?
para glorificar su nombre. Eso es la verdadera oración. No tanto contar las necesidades que tú tienes, sino glorificar su nombre, alabarle, agradecerle por su poder. Porque si sabemos que nosotros somos sus hijos, todas las cosas que nos pasen en este mundo, sean buenas, sean malas, nos va a ayudar a nuestro bien. Nosotros lo vamos a entender eso cuando estemos en el reino de los cielos y diremos, ay, Dios mío, gracias porque has dirigido mi vida hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es la palabra de Dios. Él quiere hacernos descansar. A veces tenemos tantos de nuestros pesos y alguien dijo que lo que más pesa es los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Eso es lo que más nos pesa y a veces andamos cargados con ese estrés, ¿verdad? Ok, guardando rencores, guardando feos recuerdos de nuestra vida, de nuestra infancia, ok, no sé, ok, conocí a una persona que incluso ya la mamá, se murió esa mamá y ella guardaba todavía rencores contra el mal que le había hecho a la mamá y decía que ya no le iba a perdonar nunca y el pobre muerto ya no sabe nada y esta persona seguía así con ese rencor. Imagínense usted. Venid a mí y estemos a cuentas, dice, no, si tú estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Anda y cuéntale a Dios, dile a Dios en oración, ok, Señor, mira, yo vengo acá, tengo este mal recuerdo, tengo esta cosa feísima en mi cabeza en contra de esta persona o de esta persona, ok, por lo que me han hecho. Ok, anda y cuéntale a Dios. Yo te aseguro que han habido heridas, ok, de los seres humanos que te han hecho, que te hacen sangrar, que te hacen sufrir, que te hacen llorar, ok, cosas horribles que han de haber hecho sobre ti, que tú has sufrido mucho, que estás sufriendo. Ok, yo te puedo decir, no sueltes la toalla. Sé valiente. Hay ese canto que dice, resistiré, ¿verdad? Resistiré. Dios nos manda a nosotros a resistir, a no soltar la toalla, a decir, Señor, yo estoy aquí, vengo a ti así, herido, vengo a ti sin fuerzas, vengo a ti sin ánimo, vengo a ti, ayúdame a no botar la toalla, ayúdame a no quitarme la vida, ayúdame, Señor, a que yo ponga mi esperanza en ti. Sé que tú me vas a alzar del ceposo de la desesperación y vas a poner mi pie sobre roca, porque tú escuchas la oración. Ayúdame a buscarte en espíritu y en verdad. Ayúdame a amarte, ayúdame a buscarte de todo mi corazón. Ok, y Dios va a poner ese don, porque todo don perfecto viene de Dios. Él te va a dar a ti el verdadero arrepentimiento. Él te va a dar a ti el verdadero perdón, la verdadera fuerza para que puedas perdonar no solamente a tu amigo que te hizo daño, sino a tu mismo enemigo. ¿Ok? Porque Él es amor y Él puede hacer cosas increíbles en tu vida. Puede mejorar tu familia, puede hacer de ti una nueva criatura. Lo que eras una basura, ahora puede ser Dios. ¿Qué cosa? Una cosa tan linda que la gente diga, qué maravilloso, ¿no? Conocí a un hombre que nadie daba un centavo por él, ¿no? Ahí en Italia. Nadie daba, y se le encontró ahí, ok, todo borracho, toda una desgracia. Y un día él comenzó a venir a los estudios bíblicos que estábamos haciendo cada noche. Y él venía borracho, todo era feísimo, estar incluso a su lado. Él olía vomitado, olía a trago, olía alcohol, no sé a qué olía, pero era feísimo, ok. Pero esta persona poco a poco, mientras iba conociendo más de Dios, ahora ustedes vieran a esta persona como es. Y quiero tener un privilegio de tenerlo un día que él mismo dé testimonio, ¿no? De lo que Dios ha hecho en su vida. Ok, mientras nadie daba un centavo, ahora es un hombre para la gloria de Dios, ¿no? Dios le ha transformado, ha hecho de él verdaderamente un nuevo ser, una nueva criatura. Qué hermoso, ¿no? Entonces Dios está dispuesto, está dispuesto. Yo te aseguro que yo también he recibido, ok, golpes duros en la vida de seres humanos que seguramente su parecer hicieron bien, pero ok, después, aunque sí hubo, ¿no? Ese intento de disculpas, de pedir perdón, ok, ya dentro de mi corazón, yo ya les perdoné, a pesar de que me hicieron daño, ok, yo ya les perdoné, porque solo Dios puede dar eso, ¿no? Y digo, Señor, ayúdame, ¿qué cosa? A perdonar a estas personas, ok, y permite que estas personas también puedan estar en el reino de los cielos, ok, dale ese perdón, ese abrazo, ok, porque cada vez las personas actúan en modo incoherente, o a veces actúan pensando hacer un bien, pero están haciendo un daño, ok. Entonces yo te recomiendo, no, aférrate a Dios, confíale a Él todos tus problemas, y Él dice que nos va a dar reposo para nuestras almas, ¿verdad? Vamos a ver en Santiago, el capítulo número 5, el versículo 16. Mira lo que dice acá. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros, ¿ok? Para que seáis sanados.
Conocí el caso en Chile de una persona, de una señora, de una suegra era, ok, que estaba pero con tanto rencor con su nuera. Su nuera estaba en Estados Unidos y esta mujer ahí en el hospital estaba, pero ya estaba muriéndose. Y entonces el pastor de esa localidad, viendo que esta persona estaba muriéndose ahí con ese rencor y todo, y bueno, y en sus últimos deseos lo que quiso es encontrar esa paz, ¿no? Y no podía morir tranquila sin encontrar, ¿qué cosa? Esa paz. Y este pastor ya conocía la situación. Entonces, ¿qué hace? Coge y le llama a la nuera de Estados Unidos. Le dice, mira, ok, tu suegra se está muriendo, ok, y sería bueno que tú vengas y ores con ella, le des tu perdón, ok, haz que se duerma en paz, en tranquilidad, que vaya a reposarse con la paz que solamente Dios le puede dar, ¿no? Y, y esta persona quería verle, porque no le bastaba el teléfono, no le bastaba, quería ver. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Esta señora vino también, le habrá hecho mucho daño esta suegra, a esta nuera. Y esta nuera llegó allá, el pastor, él salió del lugar y dejó que estas personas, ok, oren unos por los otros, se reconcilien unos con otros. Y les aseguro que esto fue una cosa tan maravillosa, tan maravillosa. El efecto del perdón, el efecto de la reconciliación es una medicina para tu cuerpo. Es una medicina, es una medicina. Tú si tienes rencores, si tienes cosas negativas en tu ser, sabes que tu sangre, ¿no? Hoy en día los científicos también lo afirman, confirman lo que la Biblia dice. David dice, mientras yo callaba, mis huesos se debilitaban, ¿ok? Ok, yo sentía un gemir, un dolor, todo estaba débil, ¿ok? Es verdad, eso es verdad, porque la sangre se acidifica, nuestros huesos, todo está, comienza uno a morirse. No tiene esa sangre alcalina, no tiene esa sangre buena, ¿ok? Porque comienzas esos rencores malos es solamente envenenarte tu vida, envenenarte. Y entonces cuando esta persona vino y se reconcilió, le dio su perdón, las dos lloraron y lloraban a gritos ahí en esa sala de ese hospital, las dos estaban solas ahí en ese cuarto, ¿ok? Pero hubo una reconciliación tan linda de parte de la nuera, de parte de la suegra, un perdón tal que la misma nuera oró por la suegra y le dice, Dios concédele la vida, ¿ok? Haz un milagro sobre esta persona para que pueda recuperarse, restablecer. ¿Y saben lo que pasó? Esta suegra pudo vivir, ¿ok? Y de ahí en adelante vivieron ellas como amigas, ¿ok? Como amigas. Después esta suegra viajó a Estados Unidos para vivir ahí con ellos, ¿ok? Y fue fuente de bendición, ¿ok? Solo Dios puede transformar esos corazones. Es el momento de que tú vayas a Jesús y digas, Señor, mira, esa persona me hizo daño. Yo no sé quién es tu enemigo. Algunos viven con esos temores, con esas angustias de los vecinos, de los amigos, de esto. Ok, anda y cuéntale a Dios. Comienza contándole a Dios en privado, en secreto. Y Dios te va a dar a ti esa capacidad de salir victorioso y sin rencores, ¿ok? Y con esa paz que solamente Él te puede dar para que puedas descansar. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Vamos a ver el otro texto en Juan, el capítulo número 15, el versículo número 16. Aquí ya Dios nos enseña, ¿verdad? La forma de la oración. Y dice acá, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren, aquí a Dios va poniendo orden. Si van viendo, y yo quiero que tú pongas atención porque estos textos nos van a servir para el último de este tema. Porque como te dije, el diablo, frente a este enseñamiento que Dios nos está dando, él inmediatamente mete la mentira sobre la oración. Entonces Dios aquí dice, para que pidieres, ¿a quién dice? Al Padre. No dice a ningún otro, al Padre. ¿En quién? En mi nombre. O sea que tenemos que orar a Dios Padre en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Ese es el orden establecido. No tenemos que orar a nadie más. Si tú has estado orando a familiares, a parientes de Jesús, deja eso, porque eso es diabólico. ¿Ok? Meter a otras personas cuando Dios dice, obedece lo que Dios manda. ¿Ok? No está bien orar incluso a personas muertas. Ok, hay gente que ora a personas muertas. No está bien, no está bien. ¿A quién tenemos que orar? A Dios, ok.
¿Listo? En el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora en Juan, el capítulo 16, del versículo 24. Y dice ahora, continúa Jesús recalcando esto, ¿no? Y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús. ¿Se dan cuenta? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se dan cuenta? Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Él es el Dios hombre. Él es el único intercesor entre el Padre y nosotros. Él es la cruz por el medio de nosotros. Podemos alcanzar al Padre. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que Él es el intercesor, el intermediario, entre Dios y los hombres. Guay aquel que dice que hay otros intercesores o que están orando a otros, que dice intercede por nosotros pecadores, a otros nombres de otras personas. No, tenemos que orar a Dios directamente en el nombre de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo que transforma, ¿qué cosa? Nuestras oraciones, ¿verdad? Eso ya hemos estudiado también en el capítulo anterior. Yo te recomiendo que tú vayas a ver los otros estudios también que hemos hecho, y para que tú sepas, ¿verdad? De las doctrinas que Dios estableció y de las mentiras que el diablo pone frente a cada doctrina para confundir a la gente, para confundir. Aquí nos dice Dios que tenemos que orarle a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. En Mateo capítulo 7, el versículo 7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mira qué hermoso. El texto dice, si vosotros siendo malos, y eso se refiere a todos los seres humanos, incluso los parientes más cercanos de Jesús, su madre, sus hermanos, sus familiares, sus discípulos, sus padres, todos ellos, ¿qué cosa? Sí, son malos. ¿Por qué? Porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Somos malos. El único bueno, es Jesús. El único bueno es Jesús. Por eso es cuando viene el joven rico, ¿no? Y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo uno, Dios. No está ahí reclamando el hecho de que le llame bueno, sino que le está diciendo, mira, tú sabes la escritura. Tú eres un fariseo, reconoces bien, conoces la escritura, Tú me estás llamando bueno, ¿por qué? Porque reconoces que yo soy Dios, yo soy bueno, el único bueno, Claro, entonces, Dios es bueno, solo a Él tenemos que llamarle bueno. Los demás somos seres miserables, somos seres, ¿qué cosa? En nuestro corazón que hay el engaño, hay la mentira, hay la falacia, hay el mal. Por eso es que Dios dice, venid a mí, y yo os libertaré, Él nos quiere dar esa liberación. Él quiere hacer de nosotros, que ese corazón de piedra duro se vuelva un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios e intente vivir hasta cuando Cristo venga en la luz que Dios nos da en su palabra, ¿verdad? Eso es. Entonces ustedes me buscarán, me hallarán, Ustedes siendo padres malos, ¿ustedes qué hacen? Dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará a quienes se lo pidan? O sea que Dios está dispuesto a darnos de su bien, y su bien mayor incluso dirá Jesús, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, porque el Espíritu Santo será quien nos guía a toda justicia, verdad y juicio, Él quiere darnos el mejor regalo, Él quiere lo mejor para nosotros, porque tiene pensamientos de paz y no de mal, eso es lo que Dios quiere, pero Dios te invita a que tú vengas y le pidas a Él, y le clames a Él, si tú siendo un padre malo, en vez de no le vas a dar, ¿no es cierto? Si te pide pan, no le vas a dar una serpiente, Si te pide un huevo, no le vas a dar una piedra, no le vas, Si tú siendo malo sabes dar buenas cosas a tus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas
a los que le pidan, a los que le pidan. En Santiago, el capítulo número 1, el versículo del 5 al 7, nos dice la palabra de Dios aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Mira, aquí ya hay algunos requisitos, ¿verdad? Para que Dios responda a nuestra oración. Es pedir con fe, ¿ok? Pedir creyendo. Pero algunos dirán, ¿pero qué es fe? Ok, mi papá, él decía, no, cuando estaba dando los bíblicos, él decía, ¿y qué es la fe? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se vende? Ok, se va a la farmacia, se dice, denme 2 cucharaditas de fe. ¿Dónde está esa medicina? Ok, ¿qué es la fe? Dirán algunos, porque hay que pedir a Dios con fe, hay que orar con fe, ok. Y la palabra de Dios nos dirá, ¿no? En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es esa certeza de que Dios, ¿qué cosa? De que Dios escucha, de que Dios existe, de que Dios, estamos convencidos, ¿verdad? Que Él va a escucharnos y va a responder a nuestra adoración. Así como Elías, te recuerdas tú, ¿no? Él llegó incluso a burlarse, porque cuando, tú sabes de ese evento, ¿no? Esos paganos que estaban ahí y que decían que esos dioses eran los dioses verdaderos. Entonces él les desafió en el nombre de Dios y dice, vamos a hacer ahí un sacrificio. El Dios que responda con fuego, que ese sea el verdadero Dios. Y esos ahí comenzaron a girar y a repetir las mismas oraciones, porque es la repetición, esos dioses habían enseñado así de ese modo, el diablo, ¿no? Enseña a repetir las mismas cosas para convencer, ¿ok? De que si tú repites más y repites más algo, ¿ok? Haces un rezo, como quien dice, ¿no? Entonces Dios te va a escuchar. Ok, Dios no es así. Y ellos incluso se cortaban, dice, ¿no? Otras cosas que se hacían ellos es cortarse para que dizque los dioses de ellos veían el sacrificio, ¿no? Ok, o las rodillas que estaban sangrando. Entonces ahí como que dice, ay, Dios va a tener compasión y Dios va a responder a esa oración porque ese pobre hombre se está incluso, ¿qué cosa? Cortando, se está hiriendo. Okay. Pero esas eran ideas terribles. ¿Y qué es lo que hace Elías? Elías, viendo que los pobres estaban ahí ya bastante tiempo, horas ya que pasaron, y no respondía con fuego el Dios de ellos. Ok, habían puesto leña seca, paja bien seca, dizque para ayudar a ese Dios. Ok, y entonces ahí Elías se levanta y comienza a burlarse de ellos, ¿no? Y comienza a decir, ¿dónde está el Dios de ustedes? Griten duro, puede ser que se haya ido de compras. Hablen duro, puede ser que esté durmiendo. Y comenzó a reírse, a burlarse, porque sabía que esos no son dioses, porque él tenía la certeza, en cambio, de que el único Dios verdadero es Jehová. ¿Y qué pasó? Cuando ya ellos estaban ahí ya desangrados, heridos, cansados, tanto haber disque orado a esos dioses falsos, entonces ahora él fue, se arrodilló, dice la Biblia, él mismo construyó su altar, ok, y en el momento que construyó el altar puso ahí, incluso mandó a poner agua, a diferencia de los otros, no, él puso agua, madera fresca, y dice que hizo una piscina ahí mientras estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él ahora se arrodilla y le dice a Dios, Dios, tú me mandaste a hacer eso. Responde con fuego para que la gente sepa que no hay otro Dios sino solamente Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Y Dios respondió con fuego. Dice que vino el fuego y lo consumió. No consumió solamente qué cosa, el holocausto, ¿no? Ok, el toro que estaba ahí, sino que consumió la paja, consumió la leña, consumió el agua que botó encima, consumió, hizo polvo hasta las mismas piedras. Qué hermoso, ¿no? Ese es el Dios todopoderoso. Y la gente decía, nuestro Dios es Jehová, nuestro Dios. Esa es la fe, la certeza. Pero en el libro de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, que es aquel que da el premio, ¿no? Galardonador de los que le buscan. Ok, ¿quieres recibir el regalo de Dios? Acércate. Y si tú dices, no, pero yo no creo que Dios escuche mi oración, como esa señora que va a orar, dice, ay, Dios mío, yo quiero que mover esa montaña, y pasó orando, y al final se levanta y dice, yo sabía que esa montaña no se iba a mover, dice, no, después, ¿entiendes? Eso es acercarse, ¿qué cosa? Sin fe, ¿ok?
Pero vamos a seguir para no quiero crearles confusión, ¿no es cierto? Por ahora es necesario, ¿qué cosa? Acercarnos a Dios, que Él nos recompensa, dice, no, recompensa a los que le buscan. Ok, hay que irnos con fe a Dios. Pero esta fe, ¿qué es hasta ahora? Entonces, ¿cómo se crece esta fe? Ya hemos visto, ¿no? Que la certeza, ok, de que Dios existe, de que Él nos recompensa, de que Él nos da el premio, ok, Él es nuestro galardonador, pero ¿cómo se aumenta esa fe? ¿Cómo crezco yo la fe? Porque algunos dicen, ay, este hombre sí tiene más fe, ¿no es cierto? Y hay otra trampa en esto, ¿ok? Que ya el diablo mismo le pone, ¿no? Que dice, ay, no, ahora hay especialistas, es que, ¿no? En sacar diablos, especialistas para curar, especialistas. Y ahora de la oración han hecho, pero un ultraje enorme, unas herejías terribles. En las televisiones se ven gente que va y pone así, hace caer a la gente y así, ¿ok? Esto parece más un teatro, ¿verdad? Un teatro. Ok, van en contra de lo que Dios dice, lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que dice aquí Dios? Miren en su palabra, ¿cómo se aumenta la fe? Dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado. Escucha bien, ¿cómo se aumenta la fe? La fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Pero qué mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Eso es lo que te aumenta a ti la fe. Tú, por ejemplo, ahora con este video, con lo que estás escuchando, lo que estoy leyendo de la palabra de Dios, eso te aumenta la fe. Eso es aumentar la fe. Si tú escuchas otras cosas que van en contra de la escritura, que estás escuchando solamente basura, tú de eso te vas a alimentar y no vas a tener esa fe. No vas a tener esa fe, ¿ok? Y entonces nosotros debemos, ya sabemos del secreto cuál es, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Escuchar todo lo que te acerque a Dios, tú tienes que invertir, eso es una inversión sobre ti, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Escucha la palabra de Dios y obedece, obedece. Entonces, ¿la fe qué cosa es? ¿Cómo se crece la fe? La fe se crece por escuchar la palabra de Dios. Hebreos 4:2 dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, la buena nueva, como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Eso es interesante. Yo he estado escuchando, yo he hablado con personas, ¿no? Que parecen sinceras, son sinceras, sí, pero en su mentira. Ok, conocí a un hombre que ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Él dice, mira, toda mi familia, es ahora creyente, ha cambiado de mi religión, dice, ¿no? Y están creyendo en Dios, dice. Y yo, pero sin embargo, yo tengo un cierto cargo en mi iglesia, dice, ¿no? Y tú sabes, yo abandonar mi iglesia, sé que están practicando el pecado, están predicando la mentira, pero yo ahí ya en el transcurso de los años ya he ido adquiriendo un cierto tipo de ¿cómo se podría decir? De poder, un cierto tipo de personalidad, de reconocimiento, ¿ok? Y tú sabes, yo por ese motivo se me hace difícil dejar esa iglesia. ¿Qué querías que yo le responda a ese hombre? Yo le digo, mira, ahí tú, ok, anda y continúa a ser partícipe de sus pecados, pero Dios te invita a alejarte del mal, ok. Y él, por más que escuchaba la palabra de Dios, él endurecía su corazón. Y aquí nos está diciendo, ¿no? A estos no les sirvió de nada. Es como tú, por ejemplo, ahora estás escuchando la palabra de Dios, vas a descubrir cuál es el modo correcto de orar, pero tú seguramente vas a querer seguir haciendo oraciones que a Dios no les llega, absolutamente. Tú vas a decir, pero todas las oraciones llegan a Dios. Falso, mentira. Tú vas a reconocer ahora con el estudio bíblico, ok, que estamos haciendo, que hay ciertas condiciones, ciertos requisitos que Dios quiere. Por ejemplo, uno de los requisitos hasta ahora que hemos visto dice que hay que orar a Dios Padre en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Tú a quién estás orando? ¿Estás orando a parientes, a familiares cercanos a Jesús? Ok, sepas que esa oración no viene, porque estás orando a muertos. Ok, personas que esperan la resurrección de Cristo. Ellos nada saben, no pueden ser intercesores. Ok, ¿te das cuenta? Entonces ahora tú dirás, ¿y cómo? ¿Y qué hago ahora? Ok, entonces puedes borrar el canal, cierra el canal, ok, y desinscríbete del canal. Ok, ¿por qué? Porque si no, no me gusta lo que habla este hombre. Este hombre habla solo la palabra de Dios y yo no quiero. Yo quiero que hable las cosas en común, cosas que yo estoy practicando. Ok, y no es así. La palabra de Dios va y si tiene que decirte que lo que estás practicando es pecado, te lo dice. Ok, y Jesús no tiene miedo. Él un día se acercó a los discípulos y ¿qué les dijo? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? Preparen sus maletas y váyanse, como los otros también me están dejando. Jesús no tiene miedo. Él no tiene miedo. ¿Ok? ¿Y Pedro qué dirá? Es verdad, muchos, dice la Biblia, que muchos le estaban dejando a Jesús. Y Pedro ahora se acerca
y en el nombre de todos los discípulos. Cuando Jesús les dice, ¿y ustedes qué esperan? Váyanse también ustedes, ¿ok? Yo no tengo miedo de quedarme solo, porque yo no estoy solo. Él vino a cumplir la misión de predicar, anunciar la verdad. Y entonces ahora Jesús, ¿qué les coge? Y les dice, Jesús les coge y les invita a que se vayan. ¿Qué esperan? Y entonces Pedro le mira y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Te das cuenta? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si eres hijo de Dios, tú vas a oír lo que Dios te dice y vas a poner en práctica lo que Dios te enseña por medio de su palabra. ¿Ok? Si no eres hijo de Dios, ¿tú qué cosa? Tú seguramente no vas a poner en práctica. Y se cumple acá. ¿Ok? Lo que acabamos de leer en Hebreos 4:2. No te va a servir de nada porque tú no estás dispuesto a aceptar esa verdad. Quieres seguir agarrando con todas tus fuerzas esas mentiras, incluso la mentira que te han enseñado la forma de orar, ¿ok? La forma de orar. ¿Listo? Y mira lo que dice aquí, Mateo 6:7. Aquí ya nos va diciendo cómo se hace la oración, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, Mateo capítulo 6, versículo 7, nos dice, y al orar, no uséis, ¿qué dice? No uséis, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, por su charlatanería, ¿verdad? Ellos creen que porque están repitiendo, cuando Jesús estaba orando y los discípulos se acercaron y vieron cómo él oraba, ¿no? Ok, entonces se acercan y dicen, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a quién, a sus discípulos, tú enséñanos a orar, ok, no les dijo, enséñanos a rezar, ok, y Jesús cogió y en ese momento les da el modelo general de lo que puede ser una oración, pero muchos han hecho del Padre Nuestro una especie de magia, una especie de amuleto, y comienzan ahí, se han inventado incluso unas cadenas ahí con pepitas, ¿no es cierto? Que creen que por el máximo de oración, y ahora en las confesiones que van, confiesan, y el otro dice, tienes que repetir tantas, ni sé cómo, ni sé cuánto, y comienzas tú y tienes que tener las pelotitas ahí para, según eso, cumples 100, cumples 200, cumples 300 oraciones en el día, y estás ahí como un loro, un loro es un pájaro que aprende a hablar y está repitiendo lo mismo. Dios no quiere eso. Por eso dice, no uséis repeticiones, porque Dios, ¿qué quiere? Quiere un diálogo de amistad entre tú y Él. Ok, ven, cuéntale a Dios. Eso es lo que Dios quiere, abrirte el corazón a Dios. No vayas a estar repitiendo lo mismo. Ok, si tú vas a Él como a tu mejor amigo, no vayas tú donde tu mejor amigo y tú le ves a tu mejor amigo y comienza a contarle siempre la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa. Tu amigo va a decir, basta. Ok, basta. Dios está diciendo, basta. No quiero que tú vengas a mí con la misma charlatanería. Yo no te voy a ti a cumplir ciertas cosas porque tú estás repitiendo y repitiendo y repitiendo ahí como un papagayo, como un loro. No, basta, ¿ok? No, yo quiero que tú vengas a mí como tu mejor amigo. Ven y hablemos, ¿ok? Estemos a cuenta, ¿ok? Entonces está muy mal. Dios nos invita a buscarlo, ¿ok? En Lucas 11:13, ¿no es cierto? Tenemos que pedir y aceptar su voluntad. Primera de Juan 5:14, Mateo 26:39. Contémosle a Dios cada una de nuestras preocupaciones. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Debemos incluir en nuestra oración la alabanza, el agradecimiento y la gratitud a Dios. Filipenses 1, del 3 al 4, Colosenses 3, del 15 al 17, Primera de Tesalonicenses 5, 18. La oración sincera nos guía a conocer más la mente, la profundidad y la grandeza de Dios. Cuando tú vas y oras a Dios, tú vas a conocer más de su amor. Anda y verifica, yo te estoy dejando, ¿no?, los textos bíblicos para que tú vayas, verifiques en la palabra de Dios cómo es que Dios quiere que nosotros le oremos. Dios nos da a cada uno la fe que necesitamos, ¿verdad? Romanos 12:3. Por fe se reciben las promesas de Dios, Hebreos 6:12. La fe nos lleva a hacer y a esperar la voluntad de Dios, Primera de Juan 5:14, Mateo 26:39. La fe se ve porque se manifiesta en la acción.
Lucas 5:20, Santiago 5 del 17 al 23. Una pequeña fe hace grandes cosas. Mateo 17:20. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2:8. El cristiano vive en la fe. Gálatas 2:20. La gracia de Dios nos conduce a la obediencia de la fe. Romanos 1:5. Vencemos al mundo por medio de la fe. Primera de Juan 5:4 y 14. Ok, cuando dice acá que debemos esperar la voluntad de Dios, yo quiero aquí hacer un paréntesis. Hay personas que cuando oran, ok, no esperan la voluntad de Dios y oran como que quieren ordenarle a Dios, que Él tiene que obedecer lo que ellos están orando. Eso es diabólico, eso no está con Dios, no está con Dios. Cuando Elías fue a orar para que descienda fuego del cielo, él que dijo, Señor, yo no he sido que yo estoy haciendo esto, sino que tú me ordenaste. Ok, espero solamente en tu voluntad. Ok, y es por eso que Dios dirá también a sus discípulos, ustedes cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros podéis hacer. Pero ¿qué cosa? Según su voluntad. Tenemos que esperar siempre en la voluntad de Dios. Él es el que conoce el fin desde el principio. Así que basta con aquellas personas que van y quieren casi pegar a las personas, castigar para sacar demonios, para curar. No, ok, Dios no dice que tenemos que orar de ese modo. Tenemos que acercarnos a Él en el nombre de Jesucristo. Se puede que cosa. Yo en el nombre de Jesucristo puedo sacar fuera demonios. Ok, puedo en el nombre de Jesucristo curar a una persona. En el nombre de Jesucristo, ok. Pero Dios nos invita a hacerlo eso en forma personal, pero según su voluntad. ¿Ok? Y entonces tú tienes que estar en paz con Dios. En paz con Dios, estando en paz con Dios, Dios escucha tu oración. ¿Y qué cosa? Y lo que estás pidiendo se va a cumplir según su voluntad. Espera en Él, espera en Él. No hagas un abuso de la oración. ¿Ok? Y eso vamos a seguirlo leyendo, ¿no? Mire, en Salmo 55:17, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer a la luz de todo lo que estamos viendo? ¿No es cierto? Dios nos enseña a orar, nos dice la forma de orar y nos dice que crezcamos nuestra fe escuchando la palabra de Dios. ¿Y ahora qué nos dice? Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está invitando el salmista a orar mínimo 3 veces al día. ¿Ok? Tarde, al mediodía, en la mañana. ¿Ok? Qué lindo. ¿Ok? Ya Pablo dirá, como dice, ¿no? Orad sin cesar. Tenemos que orar siempre, siempre. Vas a jugar fútbol y estás jugando con Jesús ahí. ¿Ok? Entonces así tú cuando vas a jugar fútbol, sabes que si alguien te quitó honestamente la pelota, ya tú no vas a tener esa idea de decir, chao, ahora voy a yo también a quitarle y si tengo que hacerle daño, pues le voy a... No. Tú sabes que Jesús está en ti y dice, ay, este muchacho no juega mejor que yo, ¿ok? Y le felicitas, ¿ok? Y tú también metes ahí, metes fuerza, ¿ok? Metes agilidad, vas a tratar de quitar, pero honestamente, ¿ok? Honestamente, ¿ok? En el juego, ¿ok? Y eso es interesante, ¿no? Porque cuando Cristo está en ti, tú sabes que Jesús está contigo jugando, que Jesús está contigo, ¿qué cosa? En medio de tu familia, que Jesús está contigo cuando tú estás comiendo, que Jesús está contigo en tu trabajo, ¿ok? Y entonces tú vas a hacer las cosas que a Jesús le gusta, que a Jesús no le entristezca, ¿ok? Entonces eso es estar con Jesús siempre, orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aparte de estar siempre con Él, dedícale tiempito, ese tiempito que es, ¿qué cosa? Un tiempito privado, un tiempito íntimo con Dios, ¿verdad? En el cual tú, como dice Jesús, ¿ok? Ven, ora. Y aquí David, por ejemplo, el salmista ha encontrado que se encontraba en 3 momentos determinados, ¿ok? Oraba a Dios en ese momento de intimidad, donde tú le puedes abrir tu corazón a Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener ese cuartito de oración, tener ese momento de oración en el cual tú puedes, ¿qué cosa? Abrirte el corazón a Dios como a tu mejor amigo. Qué bonito que tú también tengas esa bonita costumbre de orarle, así como el salmista, al menos 3 veces al día, ¿verdad? Ok, no sabiendo que si es que tú haces esto como magia, entonces, no, yo tengo que orarle 2 o 3 veces al día, porque si no le oro, Dios no me escucha. No, ahí estamos yendo mal, caemos en la trampa del enemigo. Ok, Mateo 6:6, mira lo que dice. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira qué hermoso, ¿ok? Cuando tú ores, mira, no serás como los otros que, ay, aman que la gente, ¿quién quiere orar? Yo quiero orar, yo quiero orar. Siempre hay personas así, ¿no? Que siempre ellos quieren ser vistos por la gente, ¿ok? Y Jesús dirá, tú cuando hagas eso, no
No ores así como esos que les gusta ser vistos en las plazas como oran, ¿verdad? Ok, algunos incluso sacan en YouTube, sacan así, ay, ahora ya es mi 35 días de ayuno y oración, ya voy por el 36 días, ya están más demacrados, sin haber comido, sin haber tomado agua, ¿no es cierto? Y ahí están así, 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 ¿no? Y entonces, y ellos creen que, ay, esas son cosas que la gente quiere, ok, para la gloria del hombre. En cambio aquí Dios quiere que para la gloria de Él, tú cuando ores, no seas así como esos, que les gusta, que les aplaudan de cómo oran. No, 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 no. Anda así con tus palabras, cerrada la puerta, cierra la puerta de tu casa, de tu aposento, del lugar donde vas a orar. Que nadie sepa, que tu derecha no sepa lo que la izquierda hace o la izquierda no sepa lo que la derecha hace. ¿Ok? Entonces tú órale a tu Padre en secreto. Que nadie sepa. Tú órale a Dios. Es verdad que hay oraciones que son públicas, ¿ok? Las cuales también tienen que ser un determinado tiempo. Vas a orar por la oración de los alimentos, ora por los alimentos, ¿ok? No te pongas a repetir, hay oraciones que no tienen nada que ver con los alimentos, ¿ok? Órale a Dios. Así como Ana oró, quería un hijo, pues le oró por el hijo, ¿ok? Algunos usan la repetición porque dicen, no, es que Jesús también, él cuando fue al Getsemaní, le oró 3 veces, dijo las mismas cosas, ¿ok? Era un momento de angustia, de desesperación lo que Jesús estaba haciendo ahí. Tenía que enfrentar la cruz, la muerte. Y entonces él iba y oraba y le decía, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Ok? Y él iba y en esa desesperación, de angustia, de dolor, de muerte. ¿Ok? Es terrible el Dios de la vida que tenía que enfrentar eso. Pero algunos se cogen de eso porque el texto dice que él repitió la misma. Y entonces ahora hay que repetir lo mismo para así convencer a Dios. No, mentira. Porque Jesús después, ¿qué terminó diciendo? Pero no se haga mi voluntad, sino solo la tuya, solo la tuya. Pero tú no vas a ver. Ahí Jesús estaba orando de ese modo. Ok, él no cogió el Padre Nuestro ahí para estar diciendo Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, a repetir eso como lo mismo. La oración del Padre Nuestro es una oración excelente, una oración modelo, hermosa, hermosa. Pero no por eso voy a transformarle esa oración en un rezo, en una repetición, hasta perdiendo el sentido de lo que estoy diciendo y pensando que solamente porque estoy repitiendo ahí como un pájaro, ok, yo voy a recibir la gracia de Dios. Falso, falso. Ok, tú vas a ver la oración que Jesús hizo frente a la tumba de Lázaro. ¿Qué es lo que dijo? Dios mío, ok, aquí estoy, ¿verdad? Oro. Y ahí cogió y dijo, Lázaro, levántate. Okay. No dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Cuando Jesús oró por la oración por la intercesión de sus discípulos, vayan a ver qué hermosa esa oración. ¿Verdad? Y así hay otras oraciones. Cuando Jesús estaba frente repartiendo los panes, ¿no? Cuando iba a multiplicar los panes, los peces. Ok, no es que en ese momento el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea otra vez, no. No, ok, él oró propio por esa necesidad que había. Ok, y es interesante, Jesús es un modelo de oración. No se imaginen que Jesús iba y oraba todos los días porque dice que a Jesús se le encontraba que él las noches había pasado orando, que se le encontraba que a la madrugada iba a orar. Y que él iba a estar repitiendo lo mismo y lo mismo, lo mismo. No, nunca. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Jesús quiere que vengamos y discutamos con Dios, hablemos con Él como nuestro mejor amigo. Eso es lo que Jesús nos enseña. Él es nuestro modelo de oración, ¿verdad? Dice acá, yendo un poco, Mateo 26:39, nos dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, eso es lo que habíamos mencionado. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren qué hermoso, ¿no? Jesús oraba, ¿no? Oraba. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13, ¿no? Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Qué hermoso. Y de ahí Jesús le enseña al Padre Nuestro, ¿no? Santiago 4:3, pedís pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es otra cosa, ¿no? Señor, mira, dame una casa porque esa casa tiene que ser mejor que la de mi vecino, ¿no es cierto? Para que tenga envidia de mí. Jesús, dame una televisión para ir ver cosas violentas, ¿ok? No para agradar a Dios, ver a Dios por mí. Es un instrumento, no que la televisión sea mala o las cosas sean malas, ¿no? Son instrumentos que tú puedes usar para el bien o para el mal. Ok, Señor, dame un teléfono, ok, para que ahí yo ver cosas porquerías. Satisfacer vuestros deleites, ok. Señor, dame un buen teléfono, quiero comenzar a hacer un canal de YouTube en donde proclamar tu verdad.
compartir el mensaje de la palabra de Dios, alimentarme, ¿me entiendes? Porque tú puedes elegir, en medio de todo lo que tú ves, puedes elegir tú la basura o puedes elegir qué cosa, las cosas que te ayudan a crecer la fe. Eres tú, todo está en ti, la decisión está en ti. Ok, si ves que hay algo que perturba tu mente, borra, elimina, esto no me pertenece, no va para mí. Ok, aprenda, si no te va a faltar la vida para ver todo lo que se proyecta, todo lo que se presenta. Tú tienes que decir a Dios, Dios mío, ayúdame a seleccionar incluso las cosas que van en la línea de lo que es agradar, exaltar tu nombre. Ok, Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios está dispuesto, ok, a que si nosotros le pedimos oración, vamos a recibir esperando en su santa voluntad. Primera de Crónicas 16:12 nos dice, acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Miren qué hermoso, ¿eh? Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, no tanto para pedirle, sino para agradecerle. Porque Dios, Él conoce nuestras necesidades, pero tú igual anda y cuéntaselos. Pero comienza agradeciendo por lo que Dios ha hecho contigo y cómo te ha tenido hasta hoy en su bendición. Si te ha donado la vida, la salud, ok, hasta hoy. O si no tienes salud, también agradécele a Dios. Hay muchas personas que el hecho de perder algo ha sido para acercarse más a Dios, Agradécele a Dios. Cuando estemos en el reino de los cielos, Él nos dará muchas explicaciones y tú vas a darte cuenta que Dios es un Dios de amor. Ok, es un Dios de amor. En Deuteronomio, el capítulo número 8, el versículo 2 dice, recuerda que durante años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Ok? Mateo 6:7. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías, ¿verdad? Entonces, y dejándolos, Mateo 26:44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, ¿ok? Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque aguardamos sus mandamientos. Miren aquí, este es hermoso ese texto, porque aquí dice, miren, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, pero ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. Yo no puedo ir a Jesús y decir, ay, yo estoy seguro de que Él va a escuchar mi oración. Si tú vas a orar para robar, vas a orar para matar, vas a orar, ¿qué cosa? Sabiendo que estás transgrediendo a Dios, sabiendo que estás cometiendo adulterio, sabiendo que estás cometiendo fornicación, sabiendo que estás teniendo otros dioses ajenos, no estás observando sus mandamientos. Y aquí Juan nos dice qué cosa. Sabemos, estamos seguros que vamos a recibir de Él, pero ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos. O sea que ese es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad? Sepamos que hay algunas condiciones por las cuales Dios responde a nuestras oraciones, ¿no? Entre esas está pedir bien, como hemos visto, o pedir con fe, pedir la voluntad de Dios, manifestar un espíritu de perdón, incluso, miren, Marcos 11, del 24 al 25. ¿Por qué? Porque ahí nos dice, ¿no? Y si tuvieres algo contra alguien, perdonad, para que vuestro Padre también os perdone. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él quiere, ¿no? Otra cosa, hablar sin pensar, eso también está muy mal, ¿ok? Pedir con humildad, ¿ok? Lucas 18, del 9 al 14, ¿ok? Ahí, por ejemplo, se menciona, dice que dos hombres entraron en la iglesia a orar. Uno era un fariseo, ¿no es cierto? Sí, y él oraba diciendo, Señor, yo te agradezco. Y el otro era ya, en cambio, un publicano, uno que la persona decía que es una basura, un traidor y así, ¿no? Y dice que estos dos hombres, miren que Jesús, qué lindo pone ese ejemplo, ¿no? Y dice que esta persona oraba y decía, yo te agradezco porque no soy ni como este mentiroso ladrón. Yo qué cosa, sí, soy bueno, yo hago buenas obras, yo diezmo, yo devuelvo todo lo que te pertenece, yo de todo, hasta del comino, de la menta, todo era qué cosa. Okay. Pero sin embargo el otro dice que no tenía ¿cómo se podría decir? Ni el valor ni la fuerza de alzar los ojos a Dios para decirle que Él es su Padre, sino que decía simplemente agachada la cabeza, Dios mío, sé propicio a mi pecador. Y sano que dice Jesús. Jesús dice, de cierto les digo que este hombre regresó a su casa justificado, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Ok, ¿cómo son tus oraciones? Yo quiero que vayas con el Espíritu de Dios a decirle, Señor, haz de mí, hazme tener ese corazón humilde para que yo sea justificado, ¿verdad?
¿ok? Otra cosa que debemos hacer es pedir a Dios con espíritu de agradecimiento. Otros impedimentos por los cuales Dios no responde, ¿no? Hemos visto en Santiago 4:3, pedir con egoísmo, ¿verdad? ¿Por qué? Para satisfacer los deleites. Pedir con dudas, Santiago 1:6, ¿ok? Otro es la falta del espíritu de perdón, ¿verdad? Eso también es terrible, Mateo 6, del 14 al 15, ¿verdad? Ahí Dios no escucha nuestra oración. Otra cosa, el pecado que almacenamos, que cuidamos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo estoy abrazando el pecado, estoy abrazando, y entonces ahí yo voy y le digo a Dios, así oro otras cosas, pero no le confieso a Dios ese pecado que estoy abrazando. Dios no va a escuchar nuestra oración, ¿ok? Según el libro de Salmos, el capítulo 66:18, ¿ok? Otra cosa, desobedecer a la santa ley de Dios, Proverbios 28:9. Si yo desobedezco deliberadamente, o sea que a conciencia desobedezco, Dios no va a escuchar tu oración. Es inútil que tú estés ahí frente a una imagen diciendo, ay, santísima ave purísima, ni se come, ni se cuánto, ok, pero sin embargo Dios dice, no te harás imagen, no les orarás así, no tendrás otros intercesores, no orarás a otra persona, sino a Dios Padre. Es inútil que tú pierdas el tiempo, estás simplemente perdiendo el tiempo, ok. Acércate a Dios como Dios quiere que tú le ores, y no como la gente te ha enseñado, o por las cosas que te han metido en la cabeza, o como tú naciste. Ahora ya es hora, recapacita, Dios te dio el libre albedrío, recapacita, piensa, y di, yo voy a hacer lo que Dios manda, ¿no es cierto? Bueno, y ahí yo les dejo entonces a ustedes algunos otros documentos para que ustedes puedan ver, ¿no?, los resultados de la oración. Tipos de oración, dice, en oración no tenemos que hablar o repetir algo sin pensar, ¿ok? Como algunos lo hacen con el Padre Nuestro. La oración es hablar a Dios con nuestras palabras, como lo hacía Jesús, contar nuestras necesidades que nos afligen. Algunos tipos de oración es la oración pública, la oración de grupo, la oración familiar, la oración de casa, ¿ok? El agradecimiento y las bendiciones por los alimentos también, ¿no? En Lucas 24:30. La oración privada, ¿ok? Esta es una oración maravillosa, ¿no? Solos, ¿ok? Con nuestra mente, ¿ok? Como lo hizo también Ana. Partes de la oración. Entonces, ¿qué vas a hacer tú diciendo? Comienza tú diciendo Padre Nuestro, ¿verdad? Porque Dios dice que debemos a Él decir nuestra oración. Comienzas diciendo Padre Nuestro, te diriges hacia Él, y después tú continúas con lo que tú deseas decir o pedirle a Dios. Comienza ahí, ¿ok? En el momento que te acercas le dices, querido Dios, Dios mío, ¿ok? Tú que estás escuchando la oración, me acerco a ti, y comienza. Tú comienza en la segunda parte de la oración, después que has dicho Padre Nuestro, ahora comienza, ¿qué cosa? A contarle a Dios, no a repetir las mismas cosas, a contarle a Dios. Y a veces te van a venir pensamientos a ti malos, que estás en posición de oración, alguien puede decir, mira cómo está orando, pero en realidad te levantas, pero ya has pensado algo malo que vas a hacer. Estás en posición de oración, pero tu mente está afuera, ¿ok? Porque te vienen malos pensamientos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí tú? Tú tienes que orar a Dios diciendo, mira, Señor, yo quiero orar, hablar contigo, pero me vienen estas cosas, tus pensamientos a mi mente, que son cosas que a veces me avergüenzo, ¿ok? De contar a otros, ¿ok? Pero tú sabes, mira, ahora me llegó esto. Y mientras tú estás contando esto, dices, mira, ahora me llegó este otro pensamiento. Y muchas veces son pensamientos más malos que buenos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú comienzas a contar. Y mientras más vas contando, te vas, como quien dice, limpiando, ¿verdad? Así, limpiando, como la computadora, que a veces es necesario, ¿no es cierto? Hacerle una limpieza total. A eso nuestra mente ha cargado tantos pesos, tantas cargas, tantos pecados que nos tiene aturdida en nuestra mente. Entonces es necesario, acércate a Dios, comienza diciendo Padre Nuestro y comienza a contarle, pídele algo a Dios, pero mientras tú estás pidiendo algo, en tu mente va a estar pensando otra cosa. Cuéntale a Dios inmediatamente eso y dile, y no te pares, y te vas a dar cuenta que tú te va a faltar el tiempo incluso para orar, ¿verdad? Y vas a tener esa bonita relación con Dios porque sabes que lo que tú le has contado, Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a rescatarte, a dirigirte, a suplir tu necesidad, ¿verdad? Qué lindo, esas son las oraciones. Entonces tú comienzas diciendo Padre Nuestro, después dices todo lo que tienes que decirle, ¿ok? Y al final, cuando ya terminas de contarle todo lo que tienes que contarle, ¿no? Tú terminas diciendo en el nombre de Jesús. Acuérdate que Jesús nos había dicho ya en Juan 16:23, ¿no? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Es necesario pedir al Padre en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro intercesor, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Entonces, y tú al último terminas con la palabra amén, que significa así sea, ¿verdad? Así sea.
pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, esperando en su voluntad y decimos amén, así sea. Sé que mi oración es escuchada, ¿verdad? Esa bonita oración. Los maravillosos efectos de la oración, ¿ok? El famoso médico Alexis Carrel, miren lo que dice. Él dice, la oración es la más potente forma de energía que se pueda generar. He visto hombres que después de muchos decaimientos, de muchas curas de enfermedades, ¿no? Han vencido a la enfermedad y la melancolía, ¿ok? Con el esfuerzo sereno de la oración. Presenta a Dios vuestras necesidades, tristezas, alegrías, temores, todo lo que te confunde en vuestra mente. Ninguna cosa es en algún modo que te aflige, ¿ok? Es así pequeña que Dios no la note y no coja un interés inmediato para darte una respuesta. Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Ahora, como les dije, como les prometí, ¿no? Lamentablemente, el diablo de inmediato, él a esta realidad tan linda que es la oración, el diablo ahora pone sus artimañas del error, sus cosas, sus tradiciones humanas y comienza a tergiversar, a cambiar lo que Dios había establecido para confundir a la gente. Y una de esas cosas, él hace que las personas usen la Biblia. Yo he estado, por ejemplo, en países en el cual cuando iba a golpear la puerta, porque estaba colportando, ¿no? Iba a golpear la puerta y cuando las personas abrían, yo veía que frente a la puerta había ahí un atril, ¿ok? Con una Biblia abierta, ¿no? Ok, ahí decía. Y muchas veces estaba en el Salmo 91, ¿no? Y yo veía que no era una sola casa, eran varias casas. Y entonces yo, por curiosidad, ¿no? Dije, voy a preguntar. Y pregunté a unas 3, 4 personas, ¿no? Ok, de diferentes casas. Digo, ¿ustedes por qué tienen aquí como costumbre no sé, digo, tienen esto de abrir la puerta y apenas se abre la puerta se encuentra la Biblia ahí abierta? Y entonces una de ellas me dice, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos así, ¿sabes por qué? Porque cuando se abre la puerta, afuera hay espíritus malos. Y en el momento que hay espíritus malos, ¿ok? Ellos quieren entrar dentro de la casa. Y en el momento que quieren entrar, entonces se encuentran que ahí está la Biblia. Y entonces la Biblia les coge y les empuja, les manda para afuera. Y ellos por miedo ya no entran. Y ese fue prácticamente la misma cosa que me dijeron todos, ¿ok? Ellos llegaron, incluso uno de ellos dice, mira, yo la Biblia, yo no la leo la Biblia. ¿Sabes lo que hago yo la Biblia? Yo cojo la Biblia y le pongo debajo de la almohada. Y ahí me duermo yo, ahí, debajo de la almohada. Y entonces yo sé que la Biblia, como es bendita, todo el conocimiento que hay aquí, entonces me viene y mientras yo estoy durmiendo, me llena la cabeza, dice, con los enseñamientos de la palabra de Dios y encuentro la protección de Dios. Por ejemplo, todo eso, ¿no? Yo no sé de quién nació eso, pero yo sé que el autor de todo eso es el mismo diablo, el mismo demonio, ¿ok? Él hace que nosotros dejemos de leer la Biblia. Sí, porque yo veía esas Biblias. En esta parte de aquí estaba como amarilla ya, del polvo que se acumula. Ustedes saben, ¿no? Grasa, polvo, no sé, ¿ok? El tiempo, el sol, la luz, ¿ok? Pero todo lo demás era nuevecito, nuevecito. Esa Biblia no lo habían abierto, la habían comprado como un amuleto. ¿Cómo le llaman ustedes, no? Como algo que tienes confianza en ese objeto para echar fuera, ¿qué cosa? Los espíritus mal, ¿ok?
Imagínate, pero eso es diabólico. Dios dice que bienaventurado aquel que lee, que oye, que escucha, ¿ok? Eso es bienaventurado, feliz. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos, escuchemos, alimentemos nuestra fe, nuestra mente. Nunca dijo que esto es algo mágico, que nosotros con la magia que vamos a dormir aquí nos viene el conocimiento y tanta cosa. No, no está bien eso, no está bien. Ok, esa es una de las trampas demoníacas, diabólicas, ¿verdad? Usar la Biblia. Incluso he encontrado la Biblia en las mismas iglesias, ok, cristianas, ¿no? Que tienen ahí una Biblia abierta, bien bonita, ok. Y una vez me acerqué así mismo a uno de ellos, digo, mira, ven, digo, y así mismo era una Biblia de esas antiguas, bien bonitas, que tenía tantas imágenes que tenían ahí, ¿no? Ok, unos dibujos bien bonitos. Y yo a esa persona que estaba ahí le digo, mira, yo soy un estudiante, estaba estudiando teología todavía ahí en mis primeros años, pero solamente para ver qué opinaba el otro, ¿no? Le digo, mira, qué lindo tiene la Biblia, ¿sabes? Que Dios ama al que obedece sus mandamientos. Y abro la Biblia y le digo, mira, aquí dice este texto, ¿qué dice aquí? Y él lee el mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y esa iglesia estaba llena de qué cosas, de tantas iconografías, ¿verdad? De todos representantes de Jesús mismo, representantes ¿cómo se dice? Parientes, familiares de Jesús, todos ellos, ¿no? Y ahí estaban adorando a todos, pero de todo, velas encendido por todo lugar. Y entonces, y cuando él leyó esto, no te harás imagen ni semejanza, no te arrodillarás frente a ellos, ¿ok? Y yo le iba mostrando textos de la oración y todo. El hombre, ¿qué lo que hizo? ¿Entiendes? Dijo, no, ya basta eso. Y cerró nuevamente así, dejó abierta en la página que era, pero no quiso continuar, ¿ok? Y así es, ¿no? Vamos a encontrarnos con gente que es sincera de corazón, que va a poner en práctica lo que Dios dice, y entonces aman a Dios en espíritu y en verdad, ¿ok? Él, para ser un buen dirigente en ese sentido, ¿qué tenía que coger? Tener que coger y limpiar todito. O sea, como hacen muchos, ¿no? Jesús cuando entró al templo, ¿él qué hizo? Ok, ustedes han hecho de mi casa de oración una casa de qué cosa, la casa del mismo demonio, una cueva de ladrones. Ok, ¿por qué? Porque están haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Ok, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nosotros necesitamos, cada iglesia debería ser así, ¿no? Esta es la casa de oración. Ok, pero cuando yo me acerco, tengo que saber que Dios ama, Dios escucha mi oración porque yo guardo sus mandamientos, ¿entiendes? Entonces deberíamos aplicar eso en cada una de nuestras iglesias. Yo les recomiendo, ¿ok? Si no, estamos siguiendo una artimaña del error, un enseñamiento diabólico que dice, no, tú tienes que simplemente, ¿qué cosa? Tener la Biblia ahí y basta que tenga la gente que sepa que eres cristiano, pero en realidad estás lejos. Por eso el texto nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre mío que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho obras milagrosas, en tu nombre, ¿entiendes? Muchos van a sacar incluso demonios en el nombre de Dios, orando. Y algunos van a decir, no, es que Dios les respondió. Mentira, hacedor de maldad. Jesús les responderá y le dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, ¿ok? Obradores de maldad, yo no les conozco. Y eso va a ser terrible, terrible. O sea que basta con aquellos que dicen, es que este de aquí, yo no sé, ya me olvidé la palabra de esos que dicen que sacan los demonios, ¿cómo se llaman? ¿No? ¿Ok? O también, ¿qué cosa? Aquellos que van y curan y todo. Y ahora hay el especialista para cada uno de esos. Cuando Jesús dirá, ustedes en mi nombre hagan eso. Ustedes, tú tienes la posibilidad en el nombre de Jesús, sin llamar a ese especialista que viene a sacar fuera de los diablos, ¿no? Tú, ok, tienes a Jesús en tu corazón, has estado en paz con Dios en tu corazón, anda y qué cosa, saca sus diablos. En el nombre de Jesús, Dios te da esa autoridad. Ok, en mi nombre, ustedes harán esto. Él lo dirá. No dicen busquen al especialista tal o a tal persona que parece que tiene. Ok, eso también es puro diablo. Ok, puro diablo. ¿Por qué? Porque Jesús, esas personas que han echado fuera el diablo, ¿qué dirán? Señor, en tu nombre hemos echado fuera el demonio. ¿Y qué dirá Dios? No, ustedes están practicando el pecado. Ustedes han sido el mismo diablo. Ok, el diablo estaba engañando por medio de eso para decir, esta persona es bien consagrada. Ok, personas que no obedecen la ley de Dios van a sacar en el nombre de Dios los diablos. Claro, el diablo está ahí contento, feliz. Ok, para que la gente crea que es el más santurrón que existe. Mentira. Tenemos que adaptarnos a lo que Dios nos dice. Ok, ¿listo? Entonces ponga atención a todo esto. Ok, ya mencionarles también que hoy en día se encuentran, hay algunos que van que dicen, esta bruja sí es bendecida, esta bruja sí es buena, ¿no? Y van a esos, donde se hacen las cartomancias, donde leen las manos, ok, todo lo que Dios condena prácticamente, lo que Dios condena. ¿Ok? Van a consultar a los muertos, a los espíritus, ¿ok? Dios condena todo eso. Eso vamos a estudiarlo después. Pero ¿qué pasa? Junto a la bola de cristal, junto a las cartas ahí, a todo lo que usan los brujos, ¿no? Junto a todo eso, también ahí tienen la Biblia, ¿no? Frente a la bola de cristal.
y tiene la Biblia ahí, y entonces dicen, ay, qué lindo, mira que esta bruja sí es buena porque tiene la Biblia, ¿entiendes? Qué bruja buena ni qué nada, ¿entiendes? Está yendo en contra de lo que Dios dice, y Dios dice que los borrachos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, ok, que es la muerte segunda. Dios, o sea, da la sentencia clara, no está bien, no basta decir, ay, tiene la Biblia, y porque tiene la Biblia, entonces ahora qué cosa, es una bruja buena. Está practicando el pecado, es del diablo, el que practica el pecado es del diablo, ok, y así va también para las religiones, ok. Entonces, presta atención, la trampa del enemigo es ese, te quiere hacer caer en ese error. Bueno, ahora pasamos también a la parte esta, que famoso rosario, ¿ok? Que muchas de las personas dicen aquí, miren, el origen del rosario es complejo y combina influencias de distintas tradiciones cristianas. Históricamente se atribuye su creación a Santo Domingo de Guzmán, quien vivió en el 1170 al 1221, ¿ok? Dice, ¿quién lo promovió tras una supuesta aparición de la Virgen María en 1208? Miren lo que pasa. O sea que a este hombre se le ha presentado la Virgen María, que está muerta, que en paz está descansando, ¿ok? Se le ha presentado, y ahora como se le ha presentado, entonces él ahora ya comenzó a inventarse su famoso rosario, ¿ok? Para comenzar a hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes sigan leyendo, ¿ok? Que hubo un papa que lo oficializó, y ahora hay gente que así, y hay en diferentes otros lugares, ¿no? Personas que tienen, quienes una cadena con bolitas, otros otras cosas, ¿ok? Otros unas cuerdas con nudos, ¿ok? Tienen ahí para ir repitiendo y según el número de repeticiones que vaya. Eso, según la palabra de Dios, está muy mal, porque Dios dice, no creáis que por las vanas repeticiones, ¿ok? Ustedes van a convencer a Dios. No, eso es antibíblico, es antibíblico. Cuando yo me acerco a Dios, dice Dios que yo le abra mi corazón a Él y le cuente a Dios todo, ¿ok? Todo. Esa es la oración verdadera. Así que las repeticiones, cualquiera que sea, no está bien, no está bien, ¿ok? Otra cosa es tener otros intercesores. Por ejemplo, orarle, ¿no? A los parientes de Jesús, a los familiares de Él, a los más cercanos, decir María, intercede por nosotros, o José, intercede por nosotros, o los santos que hay. Hoy en día hay santos para todos los días, ¿no es cierto? Ok, esto, por ejemplo, sabemos, somos santos pecadores, pero ya una vez que nosotros morimos, se quedó muerto, ok, la persona no sabe nada. Y hoy en día incluso hay, por ahí apareció la foto de que están haciendo el santo de internet, ¿no? Este pobre joven, el joven este italiano que murió, ok, ya le están haciendo ya la beatificación, la santidad, y ahora se puede orar al muerto, ok. Es terrible. La Biblia dice que no consultemos a los muertos, no oremos por los muertos, no oremos diciendo que intercedan por nosotros, porque no saben nada. Eso, bueno, va a ser un capítulo que vamos a hablar sobre antropología bíblica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano después que muere? Ok, pero por ahora que queden claros, ningún muerto puede ocupar el lugar de Cristo. No puede, porque Jesús dice, en ningún otro hay salvación. Ok, solamente Jesucristo. No hay otro intercesor entre Dios y el Padre. Jesucristo, Él es el único al cual nosotros debemos dirigir para decir, intercede por mí, ¿ok? Entonces, queridos, hay muchas otras cosas, se dan cuenta ustedes, ¿no? Que es importante reconocer, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Quiero terminar con esta experiencia que para mí es nueva, ¿ok? Fue nueva fue única, nunca me había sucedido. Llegamos con un amigo, estábamos en un lugar de Latinoamérica, ¿no? Y en uno de sus países, cuando fui allá, fuimos como misioneros, ¿ok? Con mi amigo, a altas horas de la noche acabábamos de llegar sudados, cansados, cargados Biblias ahí en nuestras mochilas, porque queríamos ir a regalar Biblias, vender también libros de medicina, libros cristianos, ¿ok? Y mientras estábamos así, llegan dos hombres con caballos, dos hombres, ¿no? Con caballos y cada uno con su escopeta, en la noche, y era una noche de luna. Y nos llama y nos dice que tenemos que ir a un lugar. Y fue terrible, porque mi amigo me dice, mira Franklin, es mejor, tú eres de extranjero, aquí en este lugar, no te van a ver bien solo por el acento de la voz, a veces secuestran a las personas, ok. Entonces, y yo digo, ¿y qué hago? No, dice, ahora tenemos que coger y obedecer, vamos, dice, ok, porque allá nos ha llamado el jefe de ellos. Y yo no sabía, a esas horas de la noche eran como la 1 o 2 de la mañana. Estábamos viendo esos caballos cuando van pasando por ese río que donde habían también habían esas que tienen el arpón, esos animales grandes, pero esos caballos tenían como temor de pasar por ahí, pero por ahí pasaron, la barriga iba mojada y, ¿entiendes?
y yo estaba con temor, siempre con esa, ¿qué irá a suceder? Pero en mi corazón yo lo oraba a Dios, decía, Dios mío, no sé qué pasa. Cuando de pronto llegamos a esa casa, y nos hacen bajar del caballo, y dice, ya llegaron acá. Y sale un señor, era un jefe, no sé qué, era un cacique ahí de esas tribus. Y la cosa es increíble, que apenas nosotros llegamos ahí, nosotros presentíamos, con mi amigo, presentíamos un aire ahí, un aire pesado, no por lo que se olía, sino por lo que había. Y nosotros ya teníamos conocimiento de que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no es cierto? Y Jesús nos había invitado a ser la sal de este mundo, la luz de este mundo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros íbamos con Dios, ¿ok? Estábamos yendo a un lugar donde nada más y nada menos practicaban la brujería. Y ahí entre vecinos, en ese lugar, entre vecinos se sabían hacer brujerías, ahí había brujería blanca, brujería negra, brujería esto, otro, una brujería más potente que otra. Cuando entramos al cuarto, porque salió ese señor, ese cacique, ese jefe de ahí de la casa, y todos estaban ahí tristes, las velas encendidas, estaban así, veíamos un poco medio extraño, y como te digo, se sentía cosas extrañas, ¿ok? Nunca me había pasado eso, nunca. Y cuando entramos, vemos a un joven flaco, alto, era hijo de este cacique, de este jefe de ahí, y estaba mal, estaba en una situación muy mal de salud, estaba deteriorado, parece que se iba a morir, ¿ok? Y entonces este hombre viene y dice, mire, nosotros hemos llegado a saber de que ustedes son doctores, son médicos que que vienen acá, dice, y yo no sé ni quién les dijo a esos hombres, seguramente pueblos pequeños, infiernos grandes, no sé, pasarían la voz cuando nos vieron que estaban viniendo, pero no somos doctores, yo no soy doctor, no soy médico, ¿no? Ahí no había estudiado ni teología, no sabía nada, ¿ok? Yo sabía solamente lo que Dios nos había dicho en su palabra, un estudio así, ¿ok? No un estudio teológico. Pero ahí con mi amigo, mientras estábamos ahí, nos llamaba médicos y él decía, ay, calladito nomás, no tienes que decir nada porque esta gente aquí nos llamó y seguramente nos llama para algo. Y el problema aquí, Franklin dice que se tiene la cultura que si te llaman para algo y ves que no sirves para eso, entonces, una de dos, ¿ok? ¿Qué pueden hacerte? ¿Ok? Te hacen mal, ¿ok? Y eso me hizo preocupar porque mi amigo estaba como asustado, al punto de que ya casi que queríamos salir corriendo mejor de ese lugar, ¿ok? Pero, sin embargo, digo, espérate, dejemos que hable, ¿no? Y ahí el hombre comenzó a hablar y bueno, y ahí comentaban, pero una cosa terrible era que en las paredes de este hombre, ¿no? Ahí se veían cosas así que era de brujerías, ¿no? Se veían ahí ranas que estaban abiertas, también se veían muñecos con agujas, no sé cómo les llaman en Brasil, ¿ok? Con fotos de personas, ranas que estaban vivas, incluso colgadas así, con fotos de personas que estaban clavadas en la piel de la rana, ¿ok? Así cosas feas, unas trenzas así de ajos que estaban ahí con cosas así, con tiras de color rojo, con campanas, ¿ok? Cosas así extrañas, que todo eso iba en referencia propia a brujerías, ¿ok? A brujerías, se veía que era un acto así, ¿no? Macumbas decían, cosas así, ellos expresaban así términos que yo no conozco, solamente sé que todo eso entraba en el ámbito propio del satanismo, ¿ok? Y entonces, mientras estábamos ahí, esta persona dice, mira, yo quiero que ustedes hagan algo por mi hijo porque él se va a morir, yo creo que no va a soportar hasta mañana, o que está muy mal, o que a él también le hicieron brujería, y hemos usado todas las magias que tenemos para sanarla, no se sana, y está empeorando cada vez más. Y entonces prácticamente estaban pidiendo qué cosa, que nosotros le curemos, pero nosotros no podíamos hacer nada, pero Jesús podía hacer algo. Y yo me acuerdo con mi amigo, dijimos, mira, de que nos dé un tiempito para yo hablar con mi amigo, ¿no? Y salimos de ahí de esa sala un poquito en la parte de atrás, y en esa parte de atrás donde estábamos conversando, le digo que cuando nosotros estábamos haciendo eso, se sentía cosas extrañas, se sentía. Entonces yo me acerco de mi amigo porque le veía un poco medio temeroso también, y yo también estaba temeroso, y nos fortalecimos en el Señor entre los dos. Ok, oramos a Dios y decimos, Señor, mira, y Dios va poniendo en nuestra mente esa agilidad, ¿no? De poder poner en orden las cosas. Y dijimos, yo le digo a mi amigo, mira, si tú dices ya que si no le curamos nos puede suceder algo malo a nosotros, ok, ya si tenemos que morir, pues ya, ok, al menos muramos haciendo la voluntad de Dios, ok, hagamos lo que Dios nos manda, ok, ahí era bien difícil de llegar a ese lugar, no se llegaba, con barca llegamos, pero después de tantos viajes, hemos viajado en bus, en caballo, en barco, terrible, ok, era propio bien adentro en la foresta. Y estando así,
yo le digo, mira, nosotros algo conocemos, ¿no? De fitoterapia, porque nos habían enseñado ahí donde estábamos estudiando, en el instituto, ¿no? Ok, digo, vamos a darles esta agüita, mezclamos ahí un poquito de orégano, creo que era orégano con menta, ¿no? Hacemos hervir el agüita esa y decimos que tome eso, ¿no? Ok, pero antes de hacer eso, nos acercamos y le digo a mi amigo, déjame hablar a mí, ok, si tú estás medio tembloroso, déjame hablar a mí, ¿no? Ok, y no sé, tenía una fuerza interna, yo no sé, ok, algo, sabía que estaba pasando ahí algo un poco medio particular. Y estando así, digo a las personas, miren, nosotros estamos estudiando, no somos doctores, no somos médicos, no somos nada. Nosotros venimos a hablar de Jesús aquí a las personas. Hemos traído Biblias, hemos traído esto, y ahora estas personas en caballos vienen, no sabíamos a dónde venían. No hemos traído nada de nuestros aparatos, implementos, no somos nada, ¿ok? Pero nosotros creemos en Dios, creemos en Dios. Y si ustedes quieren que su hijo se cure, vamos a hacer una cosa, vamos a orar. Pero antes de orar, ¿ok? Les recordamos los textos de la Biblia donde dice que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, botar a la basura todo lo que le aleja de Dios, ¿ok? Y les digo a ustedes, ¿ok? Y las personas estaban bien sensibles, ahí estaban pequeñitos, estaban también mujeres, adultos, hombres de ahí, estaban esperando y estaban escuchando con ansias porque veían que el otro estaba por morirse, ¿ok? Y estando así, ¿saben lo que pasa? Pasa que no se me hace cosas conversar esto, pero bueno, fue una cosa que pasó, experimentó y entonces quiero contarlo, ¿no? ¿Ok? Y estando así, entonces, las personas, y dice, ¿qué tenemos que hacer entonces, no? Yo les digo, miren, todo lo que ven ustedes ahí, ustedes ahora tienen que coger y barrer toditos, limpien todito eso y tienen que quemar, porque eso es lo que les hace a ustedes es solamente apartar de Dios, ¿ok? Porque estas cosas no son de Dios, esto proviene del diablo, ¿ok? Y el diablo es el padre de la mentira. Nosotros vamos a orar a un Dios que es poderoso, un Dios que puede sanar a las personas, ¿ok? Ok, pero yo en mi corazón decía, Señor, vamos a orar, pero esperemos que sea sanado mismo esta persona, ¿no? Estamos orando en tu nombre, ok. Yo no esperaba solamente en la voluntad de Dios, ok, porque la voluntad de Dios podía ser que incluso esa persona muera, ok, pero estaba con temor incluso por mi propia vida, ¿no? Yo les cuento ahora lo que sentía, ok. Y estando así, todas estas personas comenzaron a limpiar, botar, quemaron todo eso y qué más hay que hacer, ¿no? Ok. Digo, tienen que hacer desaparecer todo lo que les aleje de Dios. Vayan ahorita mismo, hagan eso y de ahí regresen. Y la gente, yo veía que estaban verdaderamente como que el poder de Dios, del Espíritu Santo, entró en ese corazón y estaba tocando sus duros corazones, ¿no? ¿Ok? Y de ahí, siempre en esa noche, les digo, vean muchachos, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos todos a ponernos de rodillas y vamos a orar, ¿ok? Yo voy a orar y quiero que ustedes repitan esta oración, ¿ok? Y mientras yo estaba haciendo la oración, ellos como la primera vez que estaban orando, iban repitiendo lo que nosotros decíamos, ¿no? Y en medio de esa oración, ¿ok? Diciéndole al Padre Nuestro, ¿no? Me acuerdo que no había ni luz ahí, no había ni luz, había solamente las luces de las velas, ¿no? Allá no había electricidad. Y cuando nosotros estábamos arrodillándonos, hasta la misma gente, yo veía en la cara, ¿no? Veía que como que tenía temor porque algo estaba sucediendo en esa casa que se movía, como que estaba enojado de que en ese pueblo, ese pueblito, esa familia, esas familias, estaban arrodilladas ahí clamando a Dios, rindiéndose a Dios y botando todo lo que le aleja de Dios. Imagínense, eso era poderoso. Y entonces nosotros ahí, yo le digo, Señor, mira, aquí está esta persona. Te pido que por favor tú le cures, tú le sanes, ¿ok? Ellos aquí han prometido en esta noche, ellos prometen que van a dejar de practicar todo tipo de brujerías, todo tipo de hechicerías, todo tipo de cartomancias, todo lo que tiene que ver con esoterismos, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con brujerías, es todo de estampo diabólico, lo van a dejar y quieren leer tu palabra, quieren conocerte más. Por favor, ellos no sabían de esto. Ahora ellos están aquí, vivían con esos temores. Y tu palabra dice que alguien te puede querer hacer mal, alguien te puede querer hacer un daño, pero que sin embargo tú, ¿qué cosa? Eres un Dios poderoso, ¿ok? Que vas a proteger a sus hijos. Te pido, por favor, que cualquier mal que quieran hacer las familias, los vecinos aquí en estas casas, por favor, que tú les protejas desde el más pequeñito hasta el más grande,
protégeles, líbrales de todo mal y peligro, que voten, que abandonen y que comiencen a buscarte a ti, ¿ok? Y mientras más se oraba, más venía ese fervor de orar a Dios, ¿no? Estábamos dirigiéndonos a Dios, pero sin alocarnos, ¿no? Sin alocarnos, sin gritar, sin pegar al pobre, hacer dormir o levantarle, nada de eso, ¿no? ¿Ok? Oramos todos agarrados de la mano y les digo que fue una oración única porque todos teníamos un mismo sentimiento, un mismo parecer, se veían corazones arrepentidos. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Saben lo que sucedió? Sucedió que después al final dijimos, miren, esta agüita de aquí no tiene ninguna cosa de brujería, de magias, ninguna cosa. Vamos a darles esta agüita, okay, a esta persona que tome esta agüita. Sabemos que era agüita de menta, agüita de orégano, que ayuda a la digestión, así, ¿no? Nada más. Y tomó también este jovencito, tomó, y en el momento que tomó pasarían unos 5, unos 7 minutos y él comenzó a vomitar. Y no les digo lo que vomitó. Él tenía la barriga así bien inflada y estaba mal y vomitó cosas extrañas que normalmente uno no se ve en el vómito. No se ve. Y yo con mi amigo nos veíamos porque estaba ahí en una cosa que llama una vasenilla, una cosa que ellos tenían ahí, ¿no? Ahí vomitaba y se veían cosas que, claro, venía solamente del mal. Venía solamente del mal, que algo le habían hecho. Sabía cómo va a introducirse eso dentro del estómago de una persona. Esto es terrible, es terrible. ¿Y qué pasó? Pasó que nosotros de ahí, estos señores con los caballos, nos cogieron y nos fueron llevando nuevamente. Y nos habíamos despedido después que él vomitó nuevamente, orábamos a Dios. Y el fuego que se hizo ahí en la mitad del jardincito de ellos en el patio, seguían la gente yendo a votar, porque yo les dije que Dios dice, ¿no? Que si nosotros practicamos el pecado es del diablo, ¿ok? Hemos hecho un pacto con Dios, tenemos que cumplir el pacto con Dios, de acercarnos a Él, de conocerle más a Él. ¿Y saben lo que pasa? Nosotros nos fuimos medios asustados, fuimos a dormir en la casa de la hermana de mi amigo, llegamos allá, ¿ok? Al siguiente día, cuando nos levantamos, tuvimos que pasar por ese mismo camino para ir a hacer unas cosas, ¿ok? Y mientras estábamos pasando por ahí, para nuestra sorpresa, ¿saben lo que pasó? Pasó que yo tuve temor de entrar a la casa, ¿ok? Tuve temor de entrar a la casa. Yo no quería saber nada más de eso, pero fue una alegría enorme encontrar a ese joven flaco, alto. Ahora estaba ahí en el patio, estaba con una escoba que era de raíces, de rama, ahí con una escoba. Estaba barriendo las últimas cosas de las brujerías que había tenido y la estaba botando en el fuego. Él estaba haciendo eso. Yo con mi amigo nos quedamos mirando. Él nos miró agarrado a la escoba, nos sonrió, estaba tan contento. La familia salió, nos vio y nosotros los miramos y se vio en los ojos de ellos una alegría infinita de que Dios sabía qué cosa ha llegado. Y de ahí mi amigo, él se encargó de regalarles las Biblias. Okay. Y estas personas, no sé qué pasó. Quién sabe si ahora ya llegó allá también la electricidad. Okay, han pasado ya bastante tiempo. Y espero que haya llegado y que, ¿por qué no? Que estos mensajes hayan llegado allá donde ellos, en ese lugar que era propio colinas y colinas de puro brujería y tantas cosas. Y que Dios comience a limpiar esa área y que las personas puedan acercarse a Dios como Dios quiere. Que vayan y le busquen a Dios de todo corazón. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber escuchado hasta ahora estos testimonios de fe, por haber escuchado la palabra de Dios, la cual nos enseña a orar y Dios quiere que le busquemos. Búscale de todo corazón. Abandona todas las cosas que te alejan de Dios, que te han esclavizado, okay, al pecado. No acaricies el pecado en tu corazón. Comienza a liberarte de todo eso. Todo lo que tengan tus pensamientos, tu corazón, las cosas que tengas que te alejen de Dios, bótalos en el nombre de Jesús y tú comienza a buscarle a ese Dios que quiere darte una nueva vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima lección. La próxima lección vamos a desenmascararle al mismo diablo. Vamos a ver cuándo comenzó el pecado. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó el pecado? ¿Con quién comenzó? ¿Y por qué comenzó? Ponte pilas, ponte listo, conságrate al Señor. Gracias por tus oraciones. Gracias porque sigues este canal. Y te pido que tú, por favor, me ayudes con tus oraciones para que en este canal se pueda cumplir la misión de Cristo, de la misión de ir y proclamar el Evangelio en todo el mundo, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús no perezca, sino que tenga vida eterna.
Chao, chao, nos vemos. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Si tú estás errante en la vida, en el camino de la perdición, si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás, ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús.